Ok, bueno, buenas noches a todos. Bueno, ya estamos aquí un martes más, último martes de abril, ¿eh? O sea, ya a veces es increíble, uno ve y cuando uno menos piensa, dice último domingo de marzo, último martes de abril, ya vino mayo, se partió el año y la cosa está de locos. Pero bueno, darle gracias a Dios por el tiempo que nos permite aprovecharlo y bueno, por los que hemos podido estar aquí, los que... Hay gente que quisiera estar aquí y no puede. Hay gente que puede estar aquí y no quiere, pero bueno, nosotros hemos querido y hemos podido estar aquí. Entonces, gracias a Dios por eso. Vamos a orar, vamos a poner todo lo que hagamos hoy en manos del Señor. ¿Qué te parece, Angie, si nos regalas una oración, ¿vale? Bueno, amado Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por esta noche, Señor, que acaba de comenzar, Señor, te damos las gracias, Señor, por las personas que se acaban de conectar, Dios, y las que no se han podido conectar, Señor, también tú estés en medio de ellos, Señor. Te ponemos este estudio en tus manos, Señor. Gracias por la vida del pastor, de la pastora, Señor, que se toman su tiempo, Señor, para poder enseñarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, este estudio, esta noche, Señor, este tiempo, y protege a cada una de las personas, Señor, que se han podido conectar, Señor, y también las que no. Gracias por todo, Señor, y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Angie. Creo que no había saludado a Mari, no había saludado a Paula y a Flori. Bueno, Marian, que también ya se nos unió. Y Marquitos también. Bueno, todos los que se van agregando, ¿no? Sí, Bueno, saludos. vamos a arrancar. Hoy vamos a tocar un tema que es muy conocido, entonces, más bien, lo que espero más bien es que participemos todos, ¿no? Van a ver algunas preguntas que yo metí ahí en el material, que todos deberíamos saber, o todos, por lo menos son temas que deberíamos de manejar muy bien. Tiene que ver con el arrepentimiento y con la misericordia. O sea, los dos, ¿no? Arrepentimiento y misericordia, porque van ligados, ¿no? Ok. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Y ustedes me dicen si lo ven, ¿no? ¿Sí lo ven, cierto? Sí. Sí, pastor. Ok. Bueno, vamos a hablar de estos dos elementos que hacen parte de lo que nosotros conocemos como el lenguaje del reino, ¿no? El lenguaje del reino, acuérdense, o vocabulario del reino, como le quieran llamar, no es lo que hoy en día nos venden a nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo, ahorita que estamos, mientras de pronto dando chance que se pueda incorporar alguien más, de lo que es el lenguaje del reino que a uno le enseña. Alguna vez yo les conté en la iglesia una ilustración de que, por ejemplo, una vez había ido un golfista, no sé si se acuerdan, bueno, los que alguna vez me escucharon esa historia, había ido un golfista allá por Arabia a darle clases de golf a un jeque, ¿no? Un jeque árabe. Bueno, todos los jeques son árabes, ¿no? O por lo mejor creo yo, ¿no? Entonces se fue a darle clases de golf a un jeque y el jeque pues estaba muy agradecido con él, ¿cierto? Y entonces le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces el tenista, digo, el golfista le dijo que él quería un golf. Dijo, no, yo quiero un golf. Así, ¿no? Porque pues era lo que él quería, ¿no? Le dijo, bueno, está bien. Entonces se fue y él creyó que eso había sido pues digamos como por mera cortesía, ¿no? Entonces, porque nunca volvió a saber más del jeque. Y él se imaginaba mientras iba en el viaje de Arabia a su país, decía, bueno, si yo le pedí un golf a esta persona, me imagino que él me dará un palo de golf enchapado en oro, con diamantes y, bueno, alguna cosa, porque si es un jeque, imagínese, ¿no? Bueno, él iba pensando en eso y esa era la expectativa de tener su palo de golf bien bonito y bien valioso, pero nunca volvió a tener noticias del jeque. Después llegó un emisario de allá del jeque y dice, wow, ¿usted se acuerda de mi jefe y ta? Sí, sí, y que yo le pedí un golf. Entonces, él lo que le llevaba eran las escrituras de todo un campo de golf, porque la palabra golf tiene dos significados, o es un palo de golf o es un campo de golf, también tiene los dos significados. Entonces, claro, la persona estaba pensando en el palo de golf,
pero el otro estaba pensando en todo el terreno, digámoslo así, ¿no? Entonces a uno yo me acuerdo que a uno le contaban esa anécdota o esa Está anécdota para mejor. decirle, usted tiene que tener, así es que usted no puede pensar en un palo de golf, piense en todo el lote, en el terreno, tenga mentalidad de rey, no tenga vocabulario de rey, no, bueno, en muchas iglesias enseñan eso, ¿no? Usted quiere un carro, no se ponga a estar pensando en un carrito ahí, no, piense una 4x4 y póngale color y todo eso, ¿me entiendes? Eso es lo que enseñan como lenguaje de reino o mentalidad de reino. Pero bueno, el lenguaje de reino, eso no tiene nada que ver con eso. El lenguaje de reino es que uno sepa eh, las palabras realmente que nos caracterizan a nosotros como integrantes de ese reino, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la misericordia desde el punto de vista del reino de Dios? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es, o sea, qué es la salvación? ¿Qué es pecado? O sea, todas esas palabras forman un glosario que son el verdadero lenguaje de reino. Entonces, estas que vamos a ver hoy, que es arrepentimiento y misericordia, definitivamente son palabras del reino, ¿no? Y nosotros deberíamos saber exactamente qué es cada una de ellas. Yo creo que todos lo saben, no dudo que todos lo sepan, pero saber también qué hay detrás de ellas, ¿no? O sea, de lo que es el arrepentimiento y la misericordia. Bueno, hay un versículo en Proverbios 28:13 que dice que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia, ¿no? Entonces, quise poner ese versículo ahí nada más como para arrancar. Entonces, bueno, vamos a irnos moviendo en esas dos palabras, ¿no? En la parte natural, en lo natural, y bueno, yo que estudié estadística y los que han hecho cursos de estadística y todo eso, saben que hay algo que uno le enseñan en matemática y en estadística, que es la correlación, ¿no? Calcule los factores de correlación entre algo. Entonces, hay eventos en la vida que están correlacionados. ¿Qué quiere decir eso? Que la ocurrencia de uno implica la ocurrencia del otro, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto cuando uno va a un centro comercial que uno echa una monedita y se pesa, que esa maquinita lo coge y lo pesa uno y lo mide, ¿cierto? Porque con las dos variables le saca uno lo que es el índice de masa corporal. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el peso y la estatura? Porque el peso y la estatura están correlacionados, o sea, correlacionan. O sea, como que uno depende del otro. Si nosotros, obviamente, hay casos que se salen de la regla, ¿no? Si uno tiene el peso o la estatura de una persona, uno le puede calcular el peso, asumiendo que es una persona, digamos, regular, ¿no? Promedio, ¿no? ¿Cuánto mide usted? 1,70. Bueno, usted debería pesar, o por lo menos uno se atreve a decir cuánto debería pesar la persona, ¿no? Aunque hay algunos casos que la vuelan, ¿no? ¿Pero por qué? Porque las dos variables están correlacionadas. Entonces, la ocurrencia de una presume la ocurrencia de la otra. Entonces, eso es en lo natural, ¿no? Pero en la palabra, en temas de lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, también hay algunos elementos que están correlacionados, por ejemplo, como el perdón y el amor, que lo hemos visto, que el que mucho perdona, mucho ama, el que mucho ama, mucho se le perdona, y así hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor dice, el que llama se le responde. Obviamente, si alguien no llama, pues no le puede responder, ¿no? El que busca encuentra, etcétera. Y entonces, dentro de tantas cosas de esas está esto que estamos viendo hoy, que es el arrepentimiento y la misericordia, ¿no? O sea, uno no, si no ocurre el uno, no ocurre el otro, ¿no? Porque ustedes saben que uno es la llave del otro, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como cada vez en las iglesias se llama menos a la gente al arrepentimiento, pues eso conlleva a que cada vez haya menos misericordia, ¿no? Entonces, porque van relacionados, ¿no? La gente por lo general siempre tiene esa tendencia a querer recibir los beneficios de la cruz, nada más recibir los beneficios, pero no pagar el precio por recibirlos, ¿no? Y qué importante es que nos hicieran, o sea, o por lo menos que en todas las iglesias, cada vez que tengamos oportunidad, hacerle entender a la gente que estar en el reino de Dios pues tiene sus beneficios. Obviamente uno accede a las promesas, o el Señor nos hace copartícipe de su naturaleza, tantas cosas, pero también es importante que la gente tuviera en cuenta las consecuencias de no estar en el reino de Dios. O sea, es ineludible eso, pues, y hay tanta ignorancia que la gente pretende disfrutar de los beneficios del reino de Dios sin estar en él. O sea, pero eso no se enseña, entonces es una lástima, ¿no? Entonces, que es importante, en todo esto que les decía del glosario del reino, eh, diferenciar algunas cosas, ¿no? La gracia y la misericordia ya sabemos que es diferente, ya, ustedes lo han escuchado ya muchas veces, donde la misericordia obviamente es recibir lo que uno no merece. Digo, la misericordia es no recibir lo que uno merece.
Y la gracia es recibir lo que uno no merece, ¿cierto? Entonces nosotros, Dios no nos castiga o no nos ha castigado a nosotros por misericordioso, por misericordia. Más bien, en lugar de eso, nos perdona por gracia, ¿no? Por ahí anda la diferencia entre las dos, ¿no? En la Biblia hay varios ejemplos de misericordia. Hay muchos, ¿no? Ahí les puse dos nada más, uno que está en Segunda de Reyes 6. Voy a ir a ese. Si tienen Biblia, vayan. Si no, pues escuchan. Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, hay una historia ahí bien interesante de Eliseo con los sirios, con el ejército sirio. No lo vamos a leer todo, pero sí les voy a leer una parte, que eso está del versículo 8 en adelante, ¿no? Segunda de Reyes 6, 8, Eliseo y los sirios. Voy a leerlo rápidamente para que nos pongamos en el contexto de la historia de cómo fue una demostración de misericordia, ¿no? Porque es una historia larguita. Dice que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento, ¿no? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van a ir ahí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nosotros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, porque es que el rey de Siria pensaba que había ¿cómo se llama eso? Como un informante ahí, ¿no? Un Que les estaba espía. diciendo, sí, un espía ahí que les decía, ¿no? Entonces le dijo, no es eso, lo que pasa es que ellos tienen un profeta, no sé si es un profeta que está en Israel, el cual les dice las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, ¿no? Y él les dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo, y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá a gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carro, y entonces el criado le dijo, ay, señor mío, ¿y qué haremos? Y él le dijo, pues no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y entonces vio en el monte estaba lleno de gente a caballo, de carros de fuego alrededor. O sea, vio realmente todo lo que cuidaba al pueblo de Israel por medio de Eliseo, ¿no? Y luego de que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y les dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y después le dijo a Eliseo, no es este el camino, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Señor, ahorita abre los ojos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban. El caso es que lo cegó y después los llevó ahí y los puso como quien dice en bandeja de plata como para que lo hubieran matado, ¿no? Dice, cuando el rey de Israel lo hubo visto, dijo, ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió, no, no los mates. Mira, aquí donde está la misericordia. Dice, no los mates. ¿Matarías tú al que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y que vuelvan a sus señores, ¿no? Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Entonces, eso es un ejemplo nada más de misericordia, ¿no? Imagínate tener un ejército enemigo ahí en las manos, ahí como para decir, bueno, matémoslo, ¿no? Dice, no, hombre, déles de comer, tranquilo, déles de comer y que vuelvan allá. Eso es una enseñanza tremenda, ¿no? Por eso es que la Biblia nos aconseja a nosotros, no pagues mal con mal, ¿no? Paga mal con bien o bien con bien, porque el que hace el bien, o sea, nunca le va mal, ¿no? Entonces, y no hay no hay un peor, digamos, una peor bofetada a un enemigo que tratarlo bien, ¿cierto que sí? O sea, si alguien te está haciendo un mal tremendo o te insulta, mire que a veces hay gente que viene con uno bien agresivo y cuando ven que uno está calmado y todo eso, pues, o sea, o se calman o se calman, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que Eliseo le decía. Y hay otro que está ahí, que es de David y Abigail. ¿Alguien de ustedes sabe la historia, o así, con pinceladas, la historia de David y Abigail? ¿Y en dónde demuestra la misericordia ahí en esa historia de lo que sepa? ¿Alguien se la sabe? O por lo menos sabe de qué se trata. No, Marquitos, usted todavía no. ¿Sí la sabe o no? David iba, buenas noches, Sí. creo que es así, David iba a matar al esposo de Abigail, que no recuerdo el nombre, y ella salió al encuentro.
para interceder, por así decirlo. Nabal se llamaba. Pero, ¿tú te Ok. acuerdas, Cindy, por qué David iba a matar a Nabal? No exactamente, la verdad, creo que no fue que lo perseguían, que lo había perseguido, no sé, no. No. Dígalo, Marquito, usted esa parte, ya Cindy nos dio la mitad. David mandó a pedirle comida, que unos carneros, y entonces porque el ejército de David tenía hambre. Y el hombre era rico, pero era propenso al vino y todo eso. Entonces, ya el resto de la historia lo que dijo ella. Entonces se negó y David entonces se enfureció y iba a ir a matarlo. Y a todo el mundo. Entonces ella preparó comida y todo y se postró a los pies de David y después se casó con ella. Ya me detengo. Bueno, esa parte, ahí sí no hubo misericordia. Sí, la misericordia fue en que, bueno, esa historia es tan rica que tiene tantas enseñanzas. Por ejemplo, una de ellas es cuántas mujeres no han tenido que salir y ponerse, poner, como dicen en el ciclismo, poner el pecho a la brisa por tortas o pleitos en las que se meten los maridos, ¿no? En este caso, Naval era un hombre muy rico y tenía, o sea, ¿ustedes saben cómo se medía la riqueza en ese entonces? ¿Cómo se medía la riqueza de una persona? ¿Ustedes se acuerdan? ¿O les suena? Por las cosas que tenía, ¿Cómo cuáles, Mari? como tierras, como camellos, animales. Animales, sí. Porque aquí dice, mire, dice, y había un hombre que era muy rico porque tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Entonces, ese era como el lenguaje de ese entonces, ¿no? O sea, entonces, claro, era muy rico ahí, entonces ahí es la combinación, lo que dice Marquitos. Entonces, claro, David mandó a algunos de los muchachos a decirle, bueno, que el ejército necesitamos y darnos de comer. Y entonces, mire la respuesta de Nabal. Dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y les dijo, ¿y quién es David? Bueno, empezando por ahí, ¿no? ¿Y quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Dice, he de tomar yo mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiadores y darla a hombres que no sé ni quiénes son. Entonces, claro, los jóvenes que habían enviado a David se volvieron de camino y vinieron a David y le contaron todo. Entonces el hombre dijo, no, bueno, entonces prepare un ejército aquí porque vamos a ir a arrasar con eso y que no quede nada vivo, ¿no? Entonces la esposa de Nabal, que era Abigail, cuando vio todo eso dijo, uy, no, yo no. Entonces preparó comida, caballos y se fue ella a toparse con David antes de que llegara al campamento y se le postró y pidió misericordia. Y David obviamente respondió a ese gesto, ese gesto que ella tuvo y al final le perdonó la vida. Y mire cómo termina la historia por allá en el versículo 34, dice, porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Entonces mire la que lo salvó la mujer. Entonces, ahí son algunos ejemplos nada más sencillos de misericordia, ¿no? O sea, misericordia de ejemplos bíblicos. Y exactamente así es el Señor con nosotros, ¿no? O sea, pero, ¿qué hubiera pasado de Nabal si por lo menos la mujer no hubiera ido a clamar por esa misericordia, ¿no? Entonces, él mismo lo dijo ahí, ¿no? Vale que viniste a tiempo y me topaste, si no, no hubiera quedado nada. Pero bueno, el arrepentimiento, la definición del arrepentimiento es, digamos, hay varias definiciones, ¿no? Pero dice aquí que es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, que ha dicho o que ha dejado de hacer. No necesariamente uno se arrepiente de cosas que hace, ¿no? Uno también se arrepiente de cosas que no hace o que, no, o que debería haber hecho, ¿no? Cosas que no ha hecho que debería haber hecho porque uno no se arrepiente de no haber hecho cosas que uno sabe que eran malas, ¿no? Sino que uno se arrepiente de no haber hecho algo que debería haber hecho, que era algo bueno, ¿no? Entonces, quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso, ¿no? Entonces, básicamente el arrepentimiento tiene que ir acompañado de cambio, porque si realmente no hay cambio, y ahorita vamos a ver otra cosa, pues realmente no estamos hablando de un genuino arrepentimiento, ¿no? Dice que el arrepentimiento realmente no es necesariamente un acto espontáneo, sino que más bien un verdadero arrepentimiento, pues porque un verdadero arrepentimiento debería surgir como resultado de que uno tenga entendimiento y comprensión de lo que está haciendo, de los errores que está cometiendo, en el caso con el Señor, de los pecados en que está incurriendo,
y de las consecuencias de seguir reincidiendo en ellos, ¿no? O sea, si no hay esa comprensión, ese análisis, o por lo menos entender eso, difícilmente una persona llega a arrepentirse de manera genuina, ¿no? Porque si el arrepentimiento, cuando es así espontáneo, pues la gente ni lo piensa, ni lo medita, y entonces se arrepienten por la emoción del momento y por eso después vuelven a caer en lo mismo, ¿no? Que ya no se volvería un arrepentimiento, sino que se convertiría ¿en un qué? Bueno, por acá atrás en un remordimiento, sí. Entonces, si genuino es el arrepentimiento, genuino es el nuevo nacimiento y genuino es el perdón que uno recibe por lo que está arrepentido. Esas son frases que les decía que ya nosotros la tenemos totalmente, obviamente ya manejada, ¿no? Y lo que hablaba ahorita, la clave está ahí en que lo que melle en nosotros, en lo que realmente nos caracterice, sea un arrepentimiento real y no un remordimiento, como lo decía aquí. Entonces, por ejemplo, dice aquí el responsable, bueno, esto obviamente hay algunas corrientes que dicen que el hombre no tiene la capacidad de arrepentirse, sino que es el Espíritu Santo y que no, realmente el responsable directo de que una persona se arrepienta o no es la misma persona, no es una decisión personal, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede dar convicción de algunas cosas, o sea, pero realmente es una tarea de cada persona, porque si fuera una tarea del Espíritu Santo, pues nadie se perdería, porque todo el mundo procedería al arrepentimiento. Y acuerden que hay un versículo que dice que precisamente una de las razones por las cuales el Señor no ha venido es para dando chance, ¿no? De que la gente proceda al arrepentimiento. Aquí hay una pregunta que dice, por ejemplo, que ¿cuál podría ser una buena señal de un genuino arrepentimiento? O sea, una señal así, hay muchas, ¿no? Ahorita vamos a ver unas, pero que ustedes las hayan escuchado en la iglesia, así que digan, mira, una señal de que una persona se ha arrepentido es, ¿qué harían ustedes? Que la hayan escuchado y que la hemos repetido muchas veces. Dejar de hacer lo que se hacía, pastor. Esa puede ser una, sí, que la vamos a ver ahora más adelante también. Pero así, una palabra, ¿perdón? Ah, bueno, si es una palabra, bueno, no sé, puede ser frutos, la ¿Cuál vergüenza. dijiste? ¿Cuál? Eso, la vergüenza. Bueno, sí, eso, la vergüenza son dos palabras. La vergüenza, digamos, lo que ustedes han escuchado, la vergüenza podría ser una buena señal del arrepentimiento. O sea, y era lo que hablábamos ahora. Si no media una vergüenza en lo que uno ha hecho, difícilmente uno se ha arrepentido. Más bien la gente tiene remordimiento. O sea, recuerden que el remordimiento es, tanto el remordimiento como el arrepentimiento es sentirse mal por algo que uno hace. Lo que pasa es que en el caso del arrepentimiento, pues hay una meditación, hay entendimiento, hay vergüenza, y más adelante vamos a ver otras cosas que obviamente lo llevan a uno a lo que decía Mariana, a no seguirlas haciendo, ¿no? Pero en el caso del remordimiento, que es algo más emocional, que es como por salir del paso, te pido perdón, no lo vuelvo a hacer, pero como no ha habido vergüenza, no ha habido todo lo que hablamos ahorita, pues la gente vuelve y lo hace, ¿no? Vuelve y cae en eso. Entonces, una buena señal de arrepentimiento es la vergüenza, ¿no? Bien, entonces, en línea a todo eso que estábamos hablando, recuerda que estamos hablando de arrepentimiento y misericordia. ¿Por qué estamos tan centrados en el arrepentimiento? Porque no se alcanza la misericordia, que ya sabemos que es cuando Dios nos da algo que no merecemos, si no hay un arrepentimiento, ¿no? Entonces, en Lucas 13:24 dice la palabra, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire qué curioso este versículo, que lo hemos visto, yo creo que más de uno lo ha leído, que ahí dice, siempre nosotros hemos sabido de que son pocos los que van a salvar, es un remanente pequeño, porque la gran mayoría se va a perder. Pero mire que en este versículo dice que muchos, ¿no? Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Entonces son muchos, ¿no? Entonces, hoy en día hay mucha gente buscando la salvación, ¿cierto? Pero el problema no es que la busquen, porque la misma palabra ahí en Lucas dice que hay muchos que la están buscando, pero no la van a poder obtener. Hay muchos que la andan buscando, ¿no? Y tal vez lo que pasa es que la buscan por el lado que no es, o sea, si bien se esfuerzan por ir a los templos, por congregarse, por cantar, por orar, por leer, hacer buenas obras, dar buenas ofrendas, ser generoso, bueno, tantas cosas que sabemos que no es que nos salven, porque acuérdense que uno no hace estas cosas para salvarse, ¿no? Porque hay gente que el problema de esto que acabé de decir ahí no es que sea malo, no es que sea malo ir a la iglesia, no es que sea malo cantarle al Señor, no es que sea malo orar, de hecho hay que orar, no es que sea malo leer, no, está bien. Lo que pasa es que mucha gente hace estas cosas buscando salvarse, ¿no? Pero es al revés. Uno se salva primero y por el hecho de ser salvo es porque uno comienza a congregarse, comienza a cantarle al Señor, a alabarle, a orar, pero obviamente una vez siendo salvo, pero la gente lo hace al revés. Entonces, pues hay mucha gente que está haciendo las cosas al revés, haciendo estas cosas para salvarse, pero
no, acuérdense que para salvarse, ligado al tema de hoy, ¿qué necesita uno para salvarse? Arrepentirse. Nacer de nuevo. Arrepentirse, porque sí, o sea, todas esas cosas son importantes, pero si no hay un arrepentimiento, no hay misericordia. Recuerden que la misericordia es recibir lo que uno no merece, que en este caso es el perdón, la salvación. Entonces, por eso es que hay muchos que procurarán entrar. ¿Por qué? Porque están tratando o están enfocados por el lado que no es, ¿no? Están siguiendo señales en vez de, más bien, asegurarse de ser salvos y todas esas señales las van a seguir, ¿no? Y hay otro grupo, obviamente, que ni siquiera procuran esa salvación, ni siquiera les importan las cosas de Dios para nada. Por eso es otro grupo que realmente no se menciona ahí. Entonces, pero mire que la Biblia dice que muchos, ¿no? Muchos la buscan, no todos, porque siempre hay un grupo que no va a querer buscarla, ¿no? Y dentro de esos muchos, pues podría cantar uno, por ejemplo, la parte de los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, todos esos grupos que se declaran grupos religiosos, pero uno creería que esos anda por ahí o que la palabra se refiere a ellos, pero no, la palabra se refiere a muchos miles de cristianos que están en las iglesias cristianas, que procurarán alcanzar la salvación, pero que no lo van a lograr, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. ¿Por qué? Porque no buscan, obviamente, crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la verdad. Se han conformado con entregarle su vida al Señor y se quedan ahí nada más. No crecen y entonces se quedan con una mente carnal y ustedes saben que es de tiempo nada más para que vuelvan otra vez hacia lo que dice el proverbio aquel del perro que vuelve al vómito, ¿no? Y eso de la puerta estrecha, pues ya alguna vez lo hablamos de qué significa el camino angosto y todo eso es algo con dificultades, ¿no? Entonces, porque hay muchos que hacen todo lo que hablamos ahí, pero acuérdense, ¿no? Lo que decía el Señor en Mateo 7:21, que no todo el que le dice Señor entrará ahí, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad del Padre. Ahí es donde está la clave, los que hacen la voluntad del Padre, ¿no? No es suficiente con decir Cristo es el Señor, Cristo es el Señor de Costa Rica, es el Señor de mi vida. Y hay mucha gente que con sus actos, pues demuestra obviamente que no hace la voluntad del Padre y eso no van a entrar al reino de los cielos. Y también está en Mateo 7:26 que dice que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, si usted las oye y no las hace, pues lo va a comparar con un hombre insensato que edifica sobre la arena. Entonces, qué importante es escuchar las palabras y hacerlas, ¿no? O sea, porque no, una cosa sin la otra no funciona. Esto es cosas que están correlacionadas, ¿no? Escuchar la palabra del Señor y no aplicarla, no vivirla, es lo mismo como que si uno no la escuchara, ¿no? Entonces, no vale hay mucha gente que se concentra nada más en escuchar la palabra, escucharla, pero no la vive. Entonces, desafortunadamente van a ser parte de esos muchos que andarán buscando la salvación, pero que no podrán acceder a ella, ¿no? Ok, y por eso es que la gente se sale facilito de las cosas del Señor, ¿no? Se salen, ¿por qué? Porque escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Están comiendo, pero no se están ejercitando. Entonces, una barrera fuerte para un genuino arrepentimiento es la religiosidad. Entonces, aquí yo lo que les hago una pregunta es, entonces, ¿en qué medida la religiosidad es barrera para el arrepentimiento? ¿Ustedes qué piensan? Ya todos sabemos qué es la religiosidad, ¿no? ¿Todos saben qué es religiosidad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien mira qué es la religiosidad? ¿O qué es un religioso? Digámoslo así. Pero la religiosidad en sí, la definición clásica que siempre repetimos. Hablar de un Dios que no conocemos. Eso. Exacto. La religiosidad es hablar de un Dios que uno no conoce. Una persona religiosa es aquella que habla y habla de Dios, pero no tiene ni idea cuál es el sentir del Señor. O sea, a lo mejor si pudieran decir aquí que se ve el corazón así, dice, Señor, yo sigo al Señor, Señor, contigo hasta el final. Y entonces uno le dice, ¿pero qué? ¿Y en ti hay el mismo sentir que hubo en Cristo? Y dice, pero es que no sé cuál es el sentir que hubo en él. Bueno, ¿cómo vas a saber cuál es el sentir que hubo en él si ni lo conoces, ¿no? No lo conoces. Entonces, ¿en qué medida, ya sabiendo lo que es la religiosidad, en qué medida la religiosidad es una barrera para el arrepentimiento? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿O por qué? ¿Les hace Porque sentido? creemos que ya estamos dentro, que ya, no sé, que ya somos salvos, ¿verdad? Entonces ya no hay de qué arrepentirse. Que era lo que le pasaba a uno en la católica, ¿no? Que uno, como uno no conoce a Dios, pero uno procuraba creer en él y iba a misa y todo ese asunto, entonces
Bueno, que le incluso, perdón, incluso en la evangélica, ¿verdad? no, en la evangélica sí, claro, acá Sí, no, peor sí. todavía. Pero el Creerse ejemplo, bueno. ¿perdón? Creerse bueno. Creerse bueno también, sí, decir, es que yo no me meto con nadie, yo no peleo con nadie, yo soy un buen hijo, soy un buen esposo, eh, yo soy ¿cómo dice? Yo soy bueno porque todo lo que gano se lo doy a mi esposa. Bueno, digo amén, pero bueno. Entonces, esa es una barrera tremenda. Y poniendo el ejemplo de la católica, que como dice Bueno, Cindy, solo claro, Dios. sí, por eso decía, no, y también, ¿cuál era el que dice solo bueno? Goyo, ¿no? Importadora monje. Ah, ese es otro tema. Entonces, O poniendo el Goyo, ejemplo de no la sé. católica, que es el que uno más, el más común de siempre, ¿no? ¿Acuerdan que yo les contaba a ustedes que cuando uno se iba a confesar con el cura, uno le contaba cualquier 2 o 3 pecadillos ahí de medio pelo, ¿no? Y pero ya con eso era suficiente para que uno le perdonaran todo lo demás, sin echarse el color de estarle contando todo el cura, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no sentía realmente, uno decía, pero yo no estoy lastimando a Dios, ¿para qué? ¿Me entiendes? Entonces, esa religiosidad, por eso es que hay mucha gente que está cegada, y en la iglesia cristiana peor todavía, porque es gente que se cree que tiene el Espíritu Santo y tiene la información, pero es por lo que hablamos ahora, ¿no? Porque en algún momento hicieron una oración de arrepentimiento que probablemente no fue genuinamente, creen que han nacido de nuevo y realmente no han nacido de nuevo. Entonces, yo lo que decía Cindy, creen que están adentro y como están adentro, dice, ya la hice, pero le va a pasar, y como el ejemplo que les hice yo una vez, o varias veces le he puesto ¿qué creen ustedes que pasaría si yo fuera, por ejemplo, ahorita el 30 de mes, ahí a Alicia, donde trabaja Marquitos, a cobrar mi quincena, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Digo, no, vengo a cobrar mi quincena, entonces yo seguro la gente de contabilidad lo que primero que va a decir, a usted, pues déjeme buscarlo aquí en el sistema a ver si aparece. Pues no, su nombre no está aquí, va para allá, va para el otro lado, ¿no? Entonces, Pastor, pues, sí, vieras que antes, bueno, cuando yo iba a visión, ahí, digamos, le decían que pasara adelante y que recibiera a Dios como su único salvador, ¿verdad? Y levantaban las manos. Yo tenía una amiga que fue una vez y luego yo la vi otro domingo que pasaba otra vez y yo, pero ¿de ahí qué es esto? ¿Me entiendes? Entonces es muy, muy inconvincente sí, lo que porque ella es que hacía. los llamados que hacen para arrepentimiento, entre comillas, Así era lo que le iba a preguntar, pastor, porque a veces cuando dices tú que la misericordia y el arrepentimiento van como de la mano, a veces dicen pida perdón o que estoy en pecado simplemente, pero nunca aparece la palabra arrepentimiento. sí, por eso es que se insiste mucho en que uno realmente diga que está arrepentido, ¿no? Porque las oraciones, era lo que iba a decir ahí, de que a veces hay oraciones donde dice, ¿quién quiere recibir al Señor? ¿Quién quiere recibir los beneficios de la cruz? ¿Quién quiere que, me entienden? Entonces, claro, cualquiera quiere, ¿ah? Y si 3 veces a la semana dice, ¿quién quiere estar más cerca de Dios? Pues todo el mundo sale ahí, ¿me entiendes? Más bien a veces, si uno no sale, creen que uno está endemoniado, porque dicen, ¿quién no puede salir ahí? Si le dicen, ¿quién no quiere tener una relación cercana con el Señor? ¿Quién no quiere recostar bueno, le faltan decir, recostar su carita en su regazo? Bueno, ¿me entienden? Entonces, esos son los llamados que hacen y por eso la gente sale las veces que quiera salir allá, ¿no? Pero sí, en términos generales, pues por eso es que la religiosidad es una barrera para el arrepentimiento porque te hace creer que eres lo que no eres o te hace pensar que tienes algo que no tienes, ¿no? Por eso es que en la iglesia se maneja un principio también que es mejor uno saber que no tiene nada a creer que tiene algo cuando no tiene nada. Entonces, salirse de la religiosidad. Y por eso es que el Señor hablaba de las temperaturas que él maneja, ¿no? El frío y el caliente. Dice, o eres frío o eres caliente. Ojalá fueras caliente, ¿no? Pero frío, caliente, no te quedes ahí en la mitad porque el que está tibio tiene bueno, todos sabemos lo que es tibio, ¿no? El que está tibio tiene un pedacito de frío y un pedacito de caliente. Entonces, cuando le conviene tener la parte de lo frío, pues lo frío, y cuando le conviene, no. Pero sabemos que en las cosas de Dios, o se es uno o se es lo otro, nada más, ¿no? Pero bueno, entonces por eso la religiosidad es una barrera, ¿no? Y por eso es que venía lo de la parábola de los 2 hijos. ¿Se acuerdan la parábola de los 2 hijos que el Señor les dijo ahí de que mandan a los 2 hijos y al campo y uno le dice que sí va a ir y no va, el otro le dice que no va a ir y sí va y al final quién hizo la voluntad del Padre, al que fue, porque las cosas de Dios no es de decir, sino de hacer. ¿Y a quién se la dedicó? A los fariseos, ¿no? Que eran los religiosos de la época, porque ellos le decían sí a las cosas de Dios, pero no las hacían, ¿no?
Y entonces, ¿se acuerda cuando en Juan 8:31 le dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres? Entonces, inmediatamente ellos saltaron diciendo, ¿pero libres de qué? Si nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos linaje de Abraham. Mire la religiosidad tremenda, ¿no? Entonces, es lo mismo que a usted le puede pasar cuando usted le dice a alguien que va a una iglesia cristiana, usted le dice, aunque vaya a la iglesia cristiana, dice, pero ¿por qué no te arrepentís? Entrega tu vida a Cristo. Y dice, pero ¿cómo me vas a decir eso si yo llevo 15 años yendo a la iglesia y me he bautizado 4 veces? Y bueno, no sé cuántas veces. ¿Me entienden? Entonces, es exactamente lo mismo, solo que estamos en otros tiempos ahora. Pero bueno, en línea a eso, por eso es que uno debe estar bien aterrizado, muy bien aterrizado y manejar por principios, ¿no? Y hay un principio que nosotros también manejamos de las falsas expectativas, ¿no? No hay que tener falsas expectativas. Las cosas de Dios no son para tener falsas expectativas, porque Dios ha sido un Dios claro, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero de ti y qué es lo que tú puedes esperar de mí? En la medida en que tú estés pegado a mí, yo estoy en ti. Bueno, aquí no se presta para falsas expectativas. Los que se encargan de generar falsas expectativas, pues son las mismas personas, ¿no? Ahora, ¿qué es una expectativa? Nada más ya que mencioné eso. Bueno, una expectativa es la esperanza de realizar algo, la posibilidad de razonable de que algo suceda, de conseguir un derecho, una herencia, un empleo, cualquier otra cosa, ¿no? Las expectativas no son malas, ¿no? Porque todos tenemos expectativas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Por ejemplo, algunas expectativas naturales es que uno tenga éxito, lograr la felicidad, que ya todos sabemos que... ¿Y por qué es en lo natural? Porque acuérdense que la felicidad depende del entorno, ¿no? Tener un buen empleo, una buena familia, bueno, tantas cosas que uno tiene expectativas en lo natural. En lo espiritual, algunas expectativas podría ser tener una relación íntima con el Señor, servirle a Él, alcanzar la vida eterna, que cuando el Señor venga me haya haciendo lo que me dejó haciendo. Bueno, tantas expectativas dentro de lo espiritual que uno podría tener. Y las expectativas, pues, son buenas, hay que tenerlas, tiene que haber cosas que a uno lo motiven, pero lo importante de las expectativas es que sean realistas, ¿no? Que sean alcanzables, ¿no? O sea, que uno no pretenda, pues, bajarle la estrella a la novia o a la esposa, ni mucho menos, no que sean cosas. Entonces, en línea de eso, ¿me acuerdan de este versículo en Deuteronomio que dice, ¿cuáles son las Pastor, expectativas? Parte. ¿Sí, alguien iba a hablar? yo, pastor, viendo la segunda parte de esa frase que usted dice, bueno, que siempre la hemos mencionado, las falsas expectativas generan decepción, o sea, las expectativas, usted decía ahora sobre las expectativas, pero ¿y la decepción? La decepción, todo lo que genera, que es tristeza, rencor, muchas veces porque hay alguien que tal vez necesita un trabajo y no se lo dieron, entonces empieza a crecer en esa persona ese rencor, esa envidia, ese dolor, esa tristeza, ese llanto muchas veces, ¿verdad? Entonces tal vez verlo así también, digamos, en el hecho de que genera decepciones, la decepción, todo lo que puede conllevar al corazón de una persona. Sí, claro, digamos, dentro de todo eso que dice que las falsas expectativas generan decepciones, cuando habla de decepciones, pues está hablando de tristeza, frustración, amargura, bueno, todo lo que encierra una decepción como tal, ¿no? Entonces, precisamente por eso, para evitarse esa tristeza, amargura, frustración, es que uno no debería tener falsas expectativas, sino que las expectativas sean reales, realistas, ¿no? Ahora, es muy difícil cuando nos movemos entre personas de que a veces uno tiene expectativas de alguien y te fallan, ¿no? Te fallan precisamente porque uno nunca terminará de conocer a la gente, digamos así. Digamos, no tenemos esa capacidad como para decir, bueno, es que ni mi esposa, que llevamos 30 años caminando, yo puedo decir que la conozco, pues así como decir que no me puede generar una decepción, igual yo a ella, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, y eso es así, ¿no? Pero en la medida de lo posible, por eso es que la palabra dice, Filipenses 4:8, ¿no? Que en la medida de lo posible pensemos en cosas que son verdaderas, dignas de alabanza, que si hay virtud en ellas, en eso pensemos, ¿no? Y evitémonos precisamente esas falsas expectativas que nos generen todo lo que Mari dijo ahorita de tristezas, decepciones, amarguras, y esas amarguras generan descontento, desmotivación, y las desmotivaciones generan murmuraciones, las murmuraciones quejas, y esas quejas se van convirtiendo en fastidio, y en el fastidio se va anidando lo que ya el odio hacia alguien. Entonces ya comienza uno a albergar una serie de sentimientos que no tienen nada que ver con la naturaleza nuestra de ser cristianos y de siempre, por lo menos, tener pensamientos de bien como los tiene Dios para cada uno de nosotros.
Pero bueno, dentro de esas expectativas de Dios, porque igual, así como nosotros tenemos expectativas con la gente, Dios también las tiene, ¿no? Y hay muchos versículos nada más, pero por ejemplo que son muy pocos los que tienen así que uno pueda sacar, porque las expectativas de Dios están en toda la palabra, ¿no? Pero así, versículos que diga así como una lista, ¿no? Pum, 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 por ejemplo hay otro también, pero en Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué es lo que Jehová pide de ti? Imagínate, sino que temas a Él, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y esos estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Entonces, mire que alguna vez, ¿se acuerdan que yo les he mencionado de que bueno, uno lo que le enseñan en el estudio y todo eso es que el orden de los factores no altera el producto, ¿se acuerdan? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, en las cosas de Dios, el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Hay un orden establecido y aquí lo vemos clarito en esto. Mire, ¿por qué esto está de último? Que tengas prosperidad, o sea, porque el tener prosperidad, o sea, el avanzar, acuérdate que la prosperidad bíblicamente es avanzar en el propósito de Dios. Para yo llegar a esta frase que marqué en amarillo ahí, definitivamente se tienen que cumplir las anteriores y en cierto orden, ¿no? Mire que lo primero que él dice es temer a Dios. O sea, lo primero, ¿qué es temer a Dios? Bueno, no es ese miedo. Acuérdate que cuando hablamos de temor a Dios no es ese miedo que uno en lo natural tipo puede tener con otras cosas, ¿no? Temer a Dios es respetarlo como Padre, reconocer su majestad, valorar la relación que tenemos con Él y que no la vayamos a perder. Es lo primero que uno debería tener, ¿no? Sí, reconocerlo a Él como creador, como nuestro Señor, como nuestro hacedor. Bueno, es ese temor a Dios. Si no se da eso primero, difícilmente podrían suceder lo que estamos hablando hoy, ¿no? Precisamente el nuevo nacimiento nace, o sea, el nuevo nacimiento nace. El nuevo nacimiento surge o empieza, digamos así, en que uno reconozca el señorío de Dios, ¿no? En la medida en que uno reconoce el señorío de Dios, pues uno reconoce también que le ha ofendido y en la medida en que reconoce que le ha ofendido, pues se arrepiente de todo lo que estamos hablando. Pero centrándonos en este versículo, en la medida en que yo tema a Dios y lo respete y lo reconozca, es muy probable que yo empiece reconociendo lo que Él es, empiece a andar por sus caminos. ¿Cierto? Sí, entonces, andar en los caminos del Señor depende de que se cumpla el primero, de que yo lo reconozca a Él como Dios, como un Padre, y que tenga ese temor a Él, o sea, entendiendo ese temor como valorar la relación que tengo con Él, ¿no? Entonces, andar en sus caminos depende de que yo tema a Dios, ¿no? Que lo ame, dice ahí. ¿Qué es amarlo? Sacar tiempo para Él, alabar y adorar su nombre, anhelar su presencia, disfrutar de su palabra. Esto que está aquí cada vez se va tornando como más complicado, ¿no? O sea, sacar tiempo para Él. O sea, uno no puede decir que ama a una persona si no saca tiempo para esa persona, ¿no? O sea, y los que estamos aquí lo sabemos, la mayoría de los que estamos aquí por lo menos, pues, o estamos casados, o tenemos novia, o hemos tenido una relación, sabemos lo que es amar a una persona, ¿no? Sacar tiempo para esa persona, que esa persona realmente sea importante, ¿no? Entonces, las cosas de Dios, desafortunadamente, cada vez son más desplazadas por otras, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, a mí a veces, y se los digo porque a veces los domingos que cuando yo estoy los sábados llenando la lista de la iglesia, y yo en la noche estoy ahí esperando, y me empiezan a entrar mensajes, ¿no? Entonces yo hasta ya me volví como apostando, ¿no? Y le digo ya a mi esposa, me dice, ese mensaje será de alguien que quiere cancelar o que lo anote nuevo, ¿no? Me pongo en ese asunto. ¿Entiendes? Porque a veces no es que sea malo que uno, o sea, no es que sea malo que uno no vaya a la iglesia, porque hay domingos que uno no puede ir. Y se los digo yo, como pastor, que yo porque soy el pastor no puedo faltar, pero yo creería que sí, a veces uno un domingo necesita, por ejemplo, este domingo que nos cancelaron el culto, bueno, aprovechamos el tiempo, estuvimos aquí en la mañana, viendo la predica del pastor y después me puse a hacer un trabajo que tenía que hacer y ¿me entienden? Esas cosas pasan, uno a veces necesita su tiempo también, pero es que a veces, y se los comento es porque a veces, ustedes no tienen ni idea, a veces yo escucho algunas excusas de que por qué no van a ir a la iglesia, que nada más yo me pongo así y digo, ay Señor, pero bueno, está bien, no importa. ¿Me entienden? Porque hay de excusas a excusas, ¿no? Hay cosas que valen o sea, que dicen, pastor, no puedo ir, estoy trabajando, o pastor, viera que me salió un viajecito, yo nunca salgo de vacaciones, me salió un viajecito, está bien, pero hay unas excusas que es impresionante, ¿no? O sea, yo a lo mejor me quedo ahí. Entonces, sacar tiempo para él es una señal de que uno ama a una persona, de que una persona es importante,
los que tenemos hijos, a veces sabemos que una de las formas de demostrarle amor a ellos es sacar tiempo para ellos, compartir tiempo de calidad, ¿entienden? Entonces, uno no podría amar a Dios si no anda en sus caminos. ¿Me entiendes? Siempre, mire que el orden es importante, ¿no? Yo no podría amar a Dios si no ando en sus caminos. Ahora, aquí les hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué, en qué creen que yo me podría basar de acuerdo a un principio que manejamos en la iglesia, de que yo no podría amar a Dios si no ando en sus caminos? ¿Cómo lo explicarían con un principio que manejamos en la iglesia, ¿no? El amor, si el amor existe, tiene que ser visible. Por ahí anda, pero hay El otro que principio. ama, guarda su palabra. El que ama guarda su palabra también. Todo eso está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, yo les digo, es que yo no podría amar a Dios si no ando sus caminos. Y entonces alguien podría decir, ¿por qué? Y es que no les puedo decir más. No se ama lo que no se conoce. Exactamente. Porque uno no ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, si yo no anduviera en los caminos del Señor, pues yo no lo conocería, ¿no? Imaginen ustedes que yo diga, yo nunca camine, o dos personas caminen por sendas diferentes, ¿ustedes creen que algún día van a llegar a conocerse? Pues nunca se van a topar, ¿no? ¿Cierto que no? Y si nunca se topan, nunca van a hablar, nunca van a expresarse, entonces nunca se van a conocer, entonces me dice que lleguen a amarse. Pero todo lo que dijeron sí tiene que ver, ¿no? Pero al que quería llegar es a eso exactamente. Yo no podría amar a Dios si es que no ando en sus caminos, ¿entiendes? Y no andaré en sus caminos si es que no tengo temor de él. Entonces, si ven que el orden sí importa aquí. Después viene lo otro que dice, servirle, dice él. Acuérdense que estamos desarrollando este versículo que acabamos acá, ¿no? Habla, temer a Dios, que anden por sus caminos, que lo amen. Servirle, ¿no? Habiendo sido liberados, estamos llamados para servir. Acuérdense, todo el que ha sido liberado de esclavitud está llamado para servir, ¿no? Entonces, mire el orden, ¿no? Yo no podría servirle a Dios si no lo amo. Porque, y no sé si me han visto cuando yo lo que digo, que si te busco te encuentro, si te encuentro te voy a conocer, y en la medida que te conozca te voy a amar, y en medio de ese amor te voy a servir. Porque uno no podría servir si no ama, ¿no? O sea, y eso es lo que lo debe mover a uno a servir, ¿no? El amor. O sea, si uno sirve sin amor, o sea, eso no sirve. Sí, Marquito. ¿Me podría definir diferentes formas de servir? Diferentes formas de ser, o sea, ¿qué es servir? O sea, primero definamos qué es servir, ¿no? Servir es ponerse, digamos, el verbo servir, yo no tengo la definición aquí del verbo servir, pero lo podría decir con mis propias palabras, es como poner a disposición de alguien, digamos, nuestro trabajo, o las cosas que uno podría hacer en favor de esa persona, diría yo, así en términos generales, ¿no? Ponerse a disposición de alguien, servir, ¿no? Digamos así. Entonces, ¿quién es un siervo? Aquel que está sirviendo, o sea, porque se ha puesto a disposición de alguien. Entonces, ahí todavía no te he definido lo que tú dices de formas de servir, ¿no? Eso es servir en general, ¿no? Ahora, en este caso, servir a Dios, formas de servir a Dios, pues es todo lo que uno pueda hacer para que se cumpla el propósito por el cual Él vino, digamos, lo que Él vino a rescatar lo que se había perdido, a enseñarnos, a darnos la pauta, a marcarnos el camino, como dice un versículo ahí, para aquel que en Él crea, pues siga sus pisadas, ¿no? Entonces, servir en la obra del Señor es contribuir, digamos, en la medida de lo posible con lo que podamos para que esa misión o la razón por la cual Él vino acá, pues siga siendo, a ver, ¿cómo les defino yo? Digamos, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir para que la obra o el propósito que el Señor tenía, pues siga su camino, ¿no? O sea, que uno pueda, que el evangelio, él lo que quería era o la gran comisión que nos dejó es que su evangelio se predique, ¿no? Que le enseñemos a la gente lo que él ya nos había enseñado a nosotros, como le dijo a los discípulos, van y enseñen en todo lo que les he enseñado, ¿no? Y les enseñé con palabras, les enseñé con ejemplos, les enseñé con señales, con obras, o sea, vayan y hagan. Ahora, la pregunta del millón, y que Marquito estaba mencionando algo que alguna vez lo hablamos en la iglesia y que las empresas lo usan, que es la famosa visión y la misión, ¿no? ¿Te han visto que cuando uno llega a una empresa, lo primero que ellos tienen ahí en la recesión es, esta es la misión de la empresa y esta es la visión? ¿Acuerdan? Donde, por ejemplo, la visión es lo que uno quiere alcanzar y la misión es cómo lo voy a lograr, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una visión como cristianos que es alcanzar. ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar? La vida eterna.
la vida eterna. Entonces esa es nuestra visión, ¿cierto? La misión es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Entiendes? Entonces ahí ya hay una cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, y les pongo un ejemplo sencillo, natural. Si yo fuera el presidente, y así el Saprissa, pero como de último, no. El de la liga. Si yo fuera el presidente de la liga, entonces le digo, mi visión es quedar campeón este año. ¿Entiendes? Listo. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, voy a reforzar el equipo, ¿me entiende? Vamos a mejorar las instalaciones de los entrenamientos, vamos a traer un director técnico de calidad. De todas las cosas, yo tengo mi visión de qué es lo que quiero lograr, pero lo otro es cómo lo voy a hacer. El Señor tenía su visión, ¿no? Y eran varias razones, o sea, recuperar lo que se había perdido. A la larga es que todo lo podemos resumir en que darnos vida eterna, que es el fin de la fe, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, obviamente él predicaba su evangelio, hizo milagros, dio señales, nos enseñó cómo servir, nos enseñó cómo orar, nos enseñó, digamos, cuál es la verdadera fortaleza del cristiano. Bueno, nos enseñó una cantidad de cosas de tal manera que nosotros nos aseguremos, primeramente para nosotros, de alcanzar aquello que Él quiere que alcancemos, pero no solamente eso, sino que nos dio la gran comisión de en la medida de lo posible, hacer que otros también alcancen aquello que nosotros vamos a alcanzar, ¿no? Vayan y hagan discípulos y enseñen en lo que yo les enseñé a usted, ¿no? Entonces, esa es la gran misión que nosotros tenemos, Marquito. ¿Cómo servir para que eso se cumpla? Bueno, hay que servir primeramente en la familia, porque el que no provee para su hogar es porque un impío, asegurándonos obviamente que nosotros ya estemos bien, ¿no? Porque nadie podría servir a otros si no está bien, ¿no? Y siempre ponemos el ejemplo de las mascarillas en el avión, que caen las mascarillas y las mismas azafatas le dicen a uno, póngase, asegúrese de tener usted su mascarilla primero antes de ayudar a otro, ¿no? Porque imagine uno ahogándose, ayudando a otro, no se puede, ¿no? Entonces, estando uno bien, ¿de qué manera uno puede servir, Marquitos? Como podamos contribuir para que el reino se expanda, ¿no? Para que el evangelio se propague, ¿no? En el trabajo, en la casa, en la iglesia. Lo que pasa es que en la iglesia es muy fácil servir, ¿no? Porque pues está uno ahí, está en un ambiente cristiano y todo eso, pero afuera es donde está el verdadero servicio, ¿no? En la vida cotidiana. Cuando el Señor dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad, no los quiere en la iglesia, los quiere en la calle, en el día a día, ¿no? Ahí es donde, porque la adoración es mucho más que cantar una canción, la adoración es un estilo de vida, ¿no? Eso lo sabemos todos que estamos aquí. Entonces, algunos ejemplos de servir, Marquitos, cuando uno evangeliza, ya sea con palabra, con testimonio, porque hay gente que dice, es que yo no sé evangelizar, que yo no soy malo para hablar, pero bueno, la palabra es tan sabia en eso que dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y si es necesario hay que hablar, entonces uno puede predicar sin hablar, el solo hecho de cómo te comportas, ¿no? En la medida en que tú seas un instrumento para que seas, como dice ese recipiente, porque dice que él nos usa a nosotros, ¿para qué? Para llevar el olor de su conocimiento a todo lado, ¿no? Entonces somos recipientes, entonces tenemos que asegurarnos de ser buenos recipientes, buenos testimonios, hasta teniendo uno, asegurándose uno de ser un buen testimonio, está sirviendo a la obra. Marquitos, entonces hay muchas formas de servir, ¿no? No podría encasillarla en una sola cosa. Ever, aquí en la concordancia de mi Biblia dice servir es adorar, ministrar, obedecer. El servicio también dice que es un ministerio, ¿no? Sí, ahí ha puesto, Gemita, una definición de servir, o sea, es cuando uno es apto, útil, con el fin de que, digamos, para el fin que se expresa o estar capacitado para alguna cosa. Entonces, por ejemplo, ahí menciona esa definición de ser apto, ¿no? Y usted ve que se habla de apto con P, ¿no? Porque una cosa es la aptitud y otra cosa es la actitud, ¿no? Hay aptitud con P y hay aptitud con C. La aptitud con C es cuando uno tiene una buena actitud, cuando uno está dispuesto, cuando uno tiene digamos, ¿cómo le podría decir? La posición de uno es de estar de tener esa sana intención de ser usado, ¿me entiendes? Es una actitud. La aptitud con P es la capacidad de hacer algo. Y yo les puedo decir a ustedes, por ejemplo, a mí me gustaría, y se lo he dicho varias veces, a mí me encantaría poder cantarle al Señor. O sea, yo tengo una buena actitud para eso, porque tengo un corazón dispuesto y amaría poder hacerlo, ¿no? Pero no tengo aptitud, porque no tengo voz, no estoy capacitado, ¿no? Entonces, ¿me entiende? Ahora, ustedes dirán, pastor, ¿y qué es más importante de los dos?
pues en cualquier otro ministerio yo le podría decir que es más importante la actitud que la aptitud, porque a veces hay gente que dice, no, es que yo no sé dar clases, pero si tú tienes un corazón dispuesto, el Señor te puede usar y te capacita. Pero en el caso del canto, yo sí creo que hay que tener las dos cosas, ¿no? Hay que tener una buena actitud y también hay que cantar bien, porque pues imagínense, yo no me voy a parar ahí a pegar 4 gritos ahí, decir, pero no me critiquen porque lo hago para el Señor. No, no, tampoco, ¿no? ¿Entienden? Entonces, pero sí es importante lo que decía Milena ahora, el servicio, pues es un ministerio definitivamente. Y recuerden algo que estamos hablando del servicio, ya que lo mencionamos, el servicio no puede ser una carga, ¿no? Jamás. En el momento en que usted se dé cuenta que estás llevando una carga cuando estás sirviendo, es mejor que dejes de servir porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza y si es una carga, pues te entristece y entonces mejor no hacerlo. Ok, bueno, entonces estamos aquí en servirle a Él, que obviamente depende de que uno lo ame, porque si uno no ama no le va a servir. Y después habla ahí de guardar sus mandamientos, ¿no? Que lo habla al final, porque es como un resumen de todo, ¿no? Guardas, en la medida en que yo le esté sirviendo, lo ame, pues estoy guardando su palabra, estoy guardando lo que Él me está, lo que Él tiene como en conjunto, ¿no? Entonces dando un testimonio como siervo, como que lo amo, como que ando en sus caminos, o sea, puedo decir claramente que como estoy cumpliendo sus mandamientos, yo puedo ser un embajador, ¿no? Que realmente un embajador tiene que tener eso, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual. Un embajador tiene que ser una persona que tenga buen respeto, un buen concepto de las autoridades con las que está representando, que se mueva en la línea, de un embajador se mueva en la práctica que el país que representa, porque es triste ver un embajador que vaya extravía a lo que el gobierno central piensa, ¿no? Entonces tiene que tener respeto por la autoridad que representa, tener la misma línea, caminar en la misma línea, las mismas políticas, amar lo que hace, amar su país, estar representando, servirle, o sea, en la medida en que esté siendo un instrumento para que la gente conozca eso. Y haciendo todas esas cosas, uno puede decir que esa persona realmente está siendo un fiel representante de lo que representa. Entonces, eso es dentro de las expectativas que el Señor tiene para con nosotros, ¿no? Entonces, y hay muchas más en la palabra, ¿no? Entonces, como hoy en día, desafortunadamente, pues no se enseña mucho de lo que Dios espera de nosotros, porque se enseña más de lo que nosotros podemos esperar de Dios. Pídale a Dios y todo ese asunto. Entonces, por eso la gente no conoce mucho de esas cosas, ¿no? Entonces, pero en la medida en que las iglesias no enseñan eso, no están cumpliendo con el cometido para lo cual fueron dejadas, que es parte de lo que estamos hablando ahorita, Marquito. ¿Para qué fueron dejadas las iglesias? Precisamente para que por medio de ellas el evangelio se expanda, ¿no? Y la gente se prepare para su encuentro personal con el Señor. Pero en la medida en que la iglesia no hagan eso, no están cumpliendo con la gran comisión, con lo que fueron dejadas. Y más bien se preocupan por otras cosas, de que la gente esté cómoda, que la gente esté contenta. Como alguna vez le dijo un amigo de Milena ahí que iba a Pasión por las Almas, que le decía, no, es que en mi iglesia, usted viera, en mi iglesia yo puedo estar tranquilo de que lo que yo ofrendo está bien invertido. ¿Y por qué? Porque hay unas sillas reclinables, hay aire acondicionado, los chiquitos tienen unas aulas que, mejor dicho, no les dan una galletita con un fresquito. Tiene para caer, pero es que eso no es, esa no es la misión de las iglesias, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, entonces, ahora yo les hago una pregunta acá abajo, ¿no? Y eso de las expectativas es todo un tema, ¿eh? O sea, así como Dios tiene expectativa con nosotros, nosotros con Él, todos entre nosotros también tenemos expectativa, y es importante que las expectativas que uno tenga, tanto entre hermanos como con la sean alcanzables también, ¿no? Todo eso es un tema. Ahora, yo les pregunto abajo, entendiendo que Dios tiene expectativas para con nosotros, ¿cuál creen ustedes que será la gran expectativa que Dios tiene para con nosotros? ¿Qué será lo que Dios espera? Porque ya vimos acá algunas, ¿no? Dios espera que nosotros tengamos temor de Él, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos, que guardemos un mandamiento. Pero ¿cuál creen ustedes que, resumiendo todo eso, cuál creen que será la gran expectativa de Dios para con nosotros? ¿Qué es lo que Él espera que nosotros alcancemos o que nosotros le demos? O que al final, acuérdense que cuando uno tiene un hijo, los que tenemos hijos, dice, bueno, con tal hijo yo tengo esta gran expectativa, ¿no? Porque yo quiero que él, si estamos hablando, por ejemplo, de alguna profesión o algo, si yo quisiera que mi hijo fuera médico, en el momento en que él se gradúe, yo digo, wow, llenó mi expectativa, ¿entienden? Entonces, en línea a eso, ¿cuál creen ustedes que es la gran expectativa que Dios tiene para con nosotros? Que nos mantengamos en obediencia.
Sí, es parte de lo que hay que hacer para esa gran expectativa. ¿Listo? Que Que lo seamos fieles. amemos. Que lo amemos también es algo que tenemos que hacer para lograr esa expectativa. Fieles a Él. Fieles a Él también es algo que tenemos que hacer para lograr esa expectativa. Que nos salvemos. Por ahí va, mi estimado Luis Guido. Te digo a ti, Luis Guido, esposo de Rosana, hijo de... Bueno, no conozco tu... Sí, Juan esa es la gran 17:3, expectativa pastor. que de hecho la vemos en Juan 17:3, que dice ahí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Entonces la gran expectativa del Señor para nosotros es todo lo que ustedes dijeron, pero básicamente la gran expectativa de Él es que nosotros alcancemos la vida eterna, ¿no? Porque ese fue uno de los grandes propósitos del Señor, venir a marcar el camino a casa, recuperar lo que se haya perdido. Entonces, por eso es que este tema del arrepentimiento es algo que se encuentra en toda la palabra, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Esa es la gran expectativa del Señor. De hecho, por eso dice que ese es el fin de la fe, o sea, eso es lo que nos sostiene a nosotros en esto, ¿no? Salvarnos, alcanzar la vida eterna, ¿no? Y para alcanzar la vida eterna, pues definitivamente hay que hacer todo lo que ustedes dijeron, ¿no? Hay que cumplir su palabra, hay que amarlo, hay que obedecerlo, todo eso, ¿no? Por eso es que es una serie, pero si tuviera que empaquetar toda la expectativa en una sola, ahí está, ¿no? Que nos salvemos, ¿no? Ok, bueno, ya habíamos hablado allá arriba que hay una buena señal de arrepentimiento, pues es la vergüenza, por un lado, ¿no? Pero aquí también hay otra lista de señales que pues nos pueden decir si realmente una persona se ha arrepentido o no. Es, por ejemplo, sentir tristeza por sus pecados, o sea, hacer orgullo, ¿no? Según ahora gozo, no porque hayas sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Entonces, cuando a uno le da tristeza, no por las cosas del mundo, ¿no? Porque hay gente que puede sentir triste porque el amante lo dejó, ¿no? Esas cosas producen muerte. Pero si a uno le da tristeza realmente porque uno siente que ha ofendido a Dios, que siente y le duele eso, bienaventurados los que lloran, ¿no? Dice la palabra. Eso es lo que realmente lo lleva a uno a un verdadero arrepentimiento. Entonces, sentir tristeza por los pecados. Avergonzarnos, obviamente, que es lo que hablábamos allá, no solo tristeza, sino vergüenza, ¿no? ¿Verdad? Esa incomodidad, ese sentimiento de que uno realmente perdió la dignidad. Porque la vergüenza tiene que ver con eso, ¿no? La vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad, de humillación, o un insulto recibido. Entonces, que uno se sienta realmente, como dicen, como un perro, ¿no? Como un perro, así, por lo que hizo, ¿no? Ok, ¿qué más? Confesarle a Dios, o sea, si uno no confiesa, una persona que no ha confesado sus pecados, difícilmente puede llegar al arrepentimiento, ¿no? Por eso es que hay que confesarlo. Proverbio 28:13 dice, Dios escudriña hasta lo más profundo, ¿no? Y Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Entonces, una buena señal de arrepentimiento es que la gente haya confesado a Dios sus pecados, ¿no? Abandonar la práctica de pecar, Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Entonces, no es suficiente con confesar los pecados, ¿no? Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. No solamente confesarlo, sino que hay que apartarse también, porque hay mucha gente que confiesa su pecado, pero si en la medida en que siga ahí, eso no sirve para nada. Abandonar la práctica de que el pecado sea visible, que realmente los demás lo puedan ver. Hay algunos ejemplos de arrepentimiento, por ejemplo, el hijo pródigo, clásico, ¿no? Él cuando estaba ahí con los cerdos, no fue que dice, ay, me arrepentí y no me di cuenta, no, dice la palabra que volviendo en sí, ¿no? Eso quiere decir que él analizó su situación que estaba ahí, meditó, dijo, bueno, ¿yo qué hago aquí? Entonces, por eso un verdadero arrepentimiento tiene que estar, no es así como que a la tarantantán, no. Tiene realmente uno que volver en sí, decir, bueno, ¿qué hago aquí, no? Entonces, eso el Salmo 51, el Salmo 51 es un ejemplo tremendo de arrepentimiento del rey David. De hecho, uno quisiera leer literatura sobre un sentimiento de arrepentimiento, está en el Salmo 51, cuando David obviamente decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lava más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
Más adelante dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. Entonces es un ejemplo de lo que sintió él en el momento que supo que había pecado, que fue todo lo contrario a lo que sintió Saúl, ¿no? Cuando Saúl fue confrontado de su pecado, lo primero que él le dijo, ¿ustedes se acuerdan de eso? O sea, les voy a poner el ejemplo de David. Cuando Natán, digamos, como que confrontó a David de su pecado, David escribió esto que acabo de leer. ¡Wow! Señor, no partes de mí tu espíritu, Señor. Esa fue la actitud de David, ¿no? Cuando Samuel confrontó a Saúl de su pecado, ¿cuál fue la actitud de Samuel? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué le dijo él a Samuel? Pueblo. Bueno, sí, en alguna vez le echó la culpa al pueblo, pero digamos, a David le preocupaba, bueno, sí, Marquito lo respondió bien. A David le preocupaba que Dios lo quitara su presencia de él, eso era lo que le preocupaba a David, ¿cierto? ¿Sí? A Samuel, ¿qué era lo que le preocupaba? Digo, a Samuel, no a Saúl. Y se lo dijo a Samuel. La Que estuviera a apariencia, la ¿sí? par. Eso, él le dijo Saúl le dijo a Samuel, cuando se dio cuenta que había fallado y que Dios lo había desechado, dijo, bueno, está bien, pero quédate aquí a mi lado para que la gente nos siga viendo juntos. O sea, como que era lo que decía Marquito, le preocupaba más lo que el pueblo pudiera decir de él, ¿me entiendes? Pero nunca se vio un arrepentimiento de Saúl con Dios ni nada, sino era la apariencia, como decía María. Entonces, bueno, lo que sintió Pedro cuando negó al Señor, ¿se acuerda de ese llanto amargo? Lloró amargamente, eso tiene que ser un ejemplo. La gente de Nínive también, de hecho, ahora que menciono a Nínive, aquí hay algo de Nínive que vamos a verlo rápidamente, bueno, no rápidamente, estamos viendo el tiempo, sobre Nínive. Nínive es un caso bonito de ver ahí en este tema que estamos hablando del arrepentimiento. ¿Y para qué el arrepentimiento? Para alcanzar misericordia. Hablemos un poquito de Nínive, ya que lo mencionamos ahí. Nínive era una ciudad del reino asirio, no era una ciudad tan grande, imagina que era más o menos como de 5 kilómetros de largo por 2,5 de ancho, o sea, era una ciudad relativamente pequeña, pero gozaba de una arquitectura tremenda, ¿no? Era una ciudad imponente, era una ciudad bonita. El mismo Dios la calificó como una gran ciudad, pero bueno, desafortunadamente sus días estaban contados, ¿no? Entonces, analicemos un poco el caso de Nínive. Bueno, los que tengan Biblia, pues vayan allá al libro de Jonás. Libro de Jonás. Bueno, el libro de Jonás, en Nínive, ¿no? Entonces, dice la palabra en Jonás 1:2, que Nínive era una ciudad llena de maldad, ¿no? Dice ahí, porque 1:2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, Nínive era tremendo, ¿eh? La maldad que había ahí era brava. Era una ciudad muy próspera, muy popular. Casi siempre esas ciudades que eran así eran esas ciudades que están en las rutas a Roma, mucho comercio, buena plata y eran realmente moralmente lamentable la situación. Eso le pasaba a Nínive. Pues espiritualmente era terriblemente mala, que es lo mismo que vemos hoy, ¿no? Mucha corrupción, mucha violencia, mucha maldad. Esa era Nínive, ¿no? Pero bueno, Dios decide darle una oportunidad a Nínive, esa fue la bronca que tenía Jonás, ¿no? Jonás dice, es que ¿para qué me manda allá si yo conozco, yo sé que Dios es un Dios y lo va a perdonar? Pero bueno, eso no le tocaba a Jonás, ¿no? Entonces, Jonás 3:1 dice y miren que lo que dice Jonás 3:1, Jonás no fue allá ni siquiera a decirles que se arrepintieran, no, Jonás fue allá diciendo, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y bueno, y fue a Nínive, ¿no? Entonces, él no fue allá ni a sugerir ni a recomendar, sino a decirle lo que Dios le dijo que dijera. Y lo que él iba a decir era, ya esto está listo, les queda tanto tiempo, ¿no? Era un mensaje claro, directo, como son las cosas de Dios, ¿no? Sin adornos ni nada de eso, ¿no? Entonces, los días de esa ciudad estaban listos en 3-4 y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, ¿no? Entonces,
como quien dice, no es que vengo, cambien, el mensaje de Jonás no era arrepiéntanse para que Dios los perdone, no. El mensaje de él era 40 días quedan aquí porque ya la decisión está tomada, ¿no? Pero obviamente, eso era lo que Jonás pensaba, pero Dios que todo lo sabe, el Señor sabe el efecto que puede tener un ultimátum de esto, ¿no? Él seguro con tanta maldad dijo, aquí no, lo único que queda ya es decirle, bueno, ya, como dice, todo está decidido, ¿no? Era un tiempo relativamente corto, pero bueno, básicamente eran 40 días que le quedaban. Ahora, ¿qué pasó con la gente? Bueno, en el 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire que la gente dice que creyeron a Dios, no es que creyeron a Jonás, no, creyeron a Dios, ¿no? O sea, creyeron que realmente era una palabra de Dios, por eso pasó lo que pasó con ellos, ¿no? Porque Dios obviamente utiliza a sus siervos para comunicar lo que es que el uso que Dios le daba en ese entonces a los profetas, ¿no? A este tipo de profetas, que eran la boca de Dios, ¿verdad? O sea, lo que Dios ponía en ellos para que lo dijeran, ¿no? ¿Y quiénes se convirtieron ahí? Todos, dice, porque dice que desde el mayor hasta el menor, ¿no? O sea, todos realmente se arrepintieron. ¿Y cuál fue el resultado de ese arrepentimiento? En el 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y entonces no lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Los perdonó. Entonces, como esa gente se arrepintieron, entonces el arrepentimiento activa la misericordia. Eso es algo que, eso es una fórmula que no falla. El arrepentimiento activa la misericordia, por mucha maldad que haya, porque mire cómo arrancamos el libro de Jonás, era una ciudad de gran mal, ¿no? Porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando la Biblia habla de que ha subido su maldad delante de mí, no quiere decir que era que Dios estaba detrás del palo, ¿no? No era que estaba detrás del palo y dice, ve, yo no sabía que están haciendo eso. No, cuando dice, ha subido delante de mí, es que ya ha llegado a un nivel tal de que ya hay que hacer algo, como dice por ahí, ¿no? Entonces, imagínense esa maldad que había ahí, pero al final el Señor los perdona. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Simplemente así de sencillo. Entonces, ¿por qué es importante arrepentirse? Porque hablamos de eso, es lo que activa la misericordia de Dios, ¿no? Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya Él, lo que hace fue ya, y Dios es el que restaura. Acuérdense, ¿no? La misericordia de Dios está listita ahí, lo único que necesita es como un break que la active y eso es el arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué también es importante arrepentirse? Bueno, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, el arrepentimiento podemos decir que es un remedio para la muerte. Obviamente estamos hablando de la muerte espiritual, ¿no? No queriendo que ninguno perezca. Entonces, no quiere que ninguno perezca, pero para eso se necesita el remedio. ¿Cuál es el remedio? El arrepentimiento. Esa es la clave ahí. Y Dios lo establece en el libro de Hechos 17:30 y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, ¿no? Entonces, el llamado de Dios al arrepentimiento siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, esto del arrepentimiento, acuérdense que no todos los temas se tocan en los 4 evangelios, pero este caso no solamente el Señor cuando predicaba, los apóstoles, el mismo Juan el Bautista, siempre llamando a que se arrepintieran, ¿no? Ahora, ¿por qué creen ustedes que este tema del arrepentimiento, en línea a todo lo que hemos hablado, por qué creen que se mencionan los 4 evangelios y por todo lado, en las cartas paulinas y en las cartas que escribieron todo, por qué creen que es un tema al que se le da mucho énfasis? ¿Por qué? No sé si me entendieron la pregunta, ¿no? El arrepentimiento es algo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se menciona y el Señor en los 4 evangelios, los apóstoles llamaban al arrepentimiento, Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. ¿Por qué creen ustedes que es algo al que se le hacía tanto énfasis el tema del arrepentimiento? ¿Qué? Ya lo hablamos, ¿no? Ya lo hemos venido hablando en toda esta hora. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sí, por ahí anda. Porque acuérdense que para eso fue que el Señor vino, ¿no? Él mismo lo dijo, yo he venido a qué, yo no vine a llamar justos, yo vine a llamar pecadores a qué, al arrepentimiento. Entonces por eso
A eso es que yo vine, ¿no? Eso es como que uno dijera, por ejemplo, que yo les dijera a ustedes, no sé si ustedes se ven en los programas, pero de esos concursos de cocina y todo eso. Usted dice, mira, ¿y por qué será que la gente que se inscribe ahí en MasterChef la ponen a cocinar? ¿Por qué será? ¿Cómo fue la pregunta, pastor? Perdón, no la escuché. ¿Por qué creen ustedes que toda esa gente que participa en estos concursos como MasterChef la ponen a cocinar? ¿Por qué será? Porque el programa es de cocina. Porque es un programa de cocina, ¿entiendes? Es un concurso de cocina, entonces nadie se va a escribir a MasterChef esperando que lo pongan a podar el pasto o a pegar ladrillos, ¿no? No, es un concurso de cocina, entonces por eso es. Entonces, ¿el Señor a qué vino? El Señor vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, entonces por eso es que tiene que hablar de eso, del arrepentimiento y todo lo que esté ligado con el arrepentimiento, que es el perdón, la misericordia y todo eso, ¿no? Entonces, por eso es que aparece por todo lado, desde el principio a fin. Acuérdate que el Antiguo Testamento está ligado a la venida del Mesías y todo eso, ¿no? Y el Señor lo hablaba, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y no solamente aquí, en Jeremías, ¿verdad? Y envía al Eterno a vosotros, todos sus siervos, los profetas, imagine, todo su pelotón, ¿no? Todo su ejército, enviándoles desde tiempo temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, ¿verdad? Que se arrepintieran, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos del arrepentimiento? Hay varias guías, ¿no? Pero vamos a ver estas dos nada más. Segunda de Crónicas 7:14, que todos la conocen. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de su mal camino, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces, por ejemplo, siguiendo la guía de Segunda de Crónicas 7:14, elementos que van a llegar a uno al arrepentimiento, bueno, humillarse ante el Señor, un corazón humillado, invocar el nombre del Señor, orar, buscar su rostro y convertirse en sus malos caminos, o sea, apartarse de lo que uno está haciendo. Entonces, son algunas, como digamos, uno tuviera que hacer una receta, usando Segunda de Crónicas 7:14, aquí que lo lleven a uno al arrepentimiento, ¿no? Humillarse, invocar el nombre del Señor, orar, buscar su rostro, convertirse en los malos caminos, ¿no? Es alguna guía. Otra está en Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad y vuestra tristeza se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Entonces, esta es otra receta, ¿no? Que necesitamos acercarnos a Dios, todo lo que implica el acercarse al Señor, ¿no? Acercarnos a Dios, después dice limpiar las manos, purificar nuestros corazones afligidos, o sea, sientan vergüenza, tristeza, lamenten, lloren, ¿me entiende? Todas esas cosas y que realmente la risa, la que nos da risa, lo que nos provoca risa y que realmente lastima al Señor, pues que realmente eso se convierta en un lloro. Entonces, por eso es que la risa, mire que aquí habla de que la risa se convierte en llanto, ¿no? Y hay mucha gente que habla que la risa santa, que eso es señal de llenura, bueno, eso es otro tema. Bueno, después habla de que dejando los rudimentos de la doctrina, obviamente vayamos allá, ya todos sabemos qué es el rudimento, hay mucha gente que se ha quedado ahí en las primeras lecciones y se quedó ahí, le entregó su vida al Señor y ahí no trascendieron. Ahora, aquí hay otra pregunta para ustedes. ¿Qué sigue después de que hemos alcanzado misericordia? Ya ustedes saben, ya hemos estado hablando aquí que hay que arrepentirse y todo ese asunto, entonces ya hablamos de qué es arrepentirse y todo lo que hablamos del arrepentimiento. Y ya sabemos que es importante porque sin arrepentimiento no hay misericordia. Entonces yo me arrepiento y alcanzo misericordia. Pero ¿qué sigue de ahí? ¿Qué creen ustedes que sigue de ahí? Perdonar. Perdonar, sí, correcto, Cindy. Que obviamente todo lo que tenga que ver con el perdón, pues todo un proceso de restauración y todo. Pero ya después de que uno alcanza misericordia, y uno alcanza misericordia en la medida en que a uno lo han perdonado. O sea, ¿cuándo alcanza uno misericordia? Cuando el Señor te da algo que tú no mereces, que es el perdón, porque ¿qué merecería uno? ¿Qué merecería? Sí, merecería uno. Juicio, ¿no? Pero ¿qué alcanza uno en lugar de eso? Perdón, ¿cierto? Pues dice Hechos 13:19, así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Pues para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, vienen tiempos de refrigerio que solamente lo puede dar un proceso de sanación, de restauración, pero cuando ha mediado en medio de eso, perdón, ¿no?
Dios no perdona a uno y lo sana porque dice, yo sanaré tu tierra. Pero después viene también un proceso en el cual nosotros debemos perdonar, ¿no? La palabra, aquí entra en juego otra palabra del vocabulario del reino, ¿no? Que es el perdón. No vamos a hablar del perdón tanto porque es una doctrina completa, pero algunas pinceladas, ¿no? La palabra perdonar es en hebreo la palabra fiemi, que significa dejar libre o liberar. Entonces, cuando uno toma la decisión de perdonar, prácticamente uno está como dejar libre al que te tiene prisionero con la ofensa, ¿no? Soltar, eso es perdonar, ¿no? Pero hay otra definición ya en el diccionario de perdonar, es cuando uno decide no hacer uso de algo a lo que tiene derecho, entonces yo te perdono, tal cosa, ¿no? El que no perdona está prisionero del rencor, la amargura y el resentimiento, entonces por eso tiene que ver mucho con eso, ¿no? ¿Se acuerdan que lo han visto, que se enseña en la iglesia, de que uno perdona es por uno, ¿no? No por el otro, uno perdona por uno, ¿para qué? Para liberar, para sacar esas cosas que uno tiene ahí, ¿no? Porque tiene que ver con el significado de esa palabra en hebreo, dejar libre, ¿no? Entonces, uno de los tantos temas que tiene que ver, no puede haber un proceso de restauración, de sanidad y todo eso si no hay perdón. Entonces, y es algo que desafortunadamente que día a día no se ve que brilla por su ausencia, ¿no? Aquí está lo que les decía, perdonar es renunciar a un derecho o posible derecho de cobrar algo que nos han hecho. Entonces, en la medida en que uno perdone, yo renuncio a aquello que yo creía que te puedo cobrar. Por eso eso que dice, yo perdono, pero no olvido, y a mí que me la hace, me la paga, esa persona no perdona. Entonces, cuando uno habla de perdón, hay que ver a quién se le está hablando, ¿no? Porque si estamos hablando a gente sin Dios, hay que entender que el perdón no hace parte de la naturaleza del ser humano, entonces hay que entender eso, y que una persona sin Dios pues no está capacitada para perdonar, ¿no? Entonces, la única forma de que uno pueda perdonar es cuando uno ha sido perdonado. Y si estamos hablando de personas cristianas, ahí ya la cosa va por otro lado, o sea, ya el perdón no se convierte en una opción para uno, sino en una obligación, o sea, estamos obligados a perdonar, ¿no? Que es el primer paso de la sanación, ¿no? Entonces, en este tema del perdón, siempre se habla del presente, ya no habla en el presente del pasado, porque generalmente uno perdona cosas que le han sucedido, ¿no? Que le han pasado en el pasado. Entonces, uno le habla al presente de algo que está pasado, ¿para qué? Para mejorar el futuro, para afectar el futuro. Ahí se ven los tres tiempos, ¿no? Entonces, qué bueno en esto es dimensionar de lo que hemos sido perdonados, para que uno pueda perdonar. En la medida que uno sepa y dimensione lo que a nosotros nos han perdonado, eso nos ayuda mucho a perdonar. Entonces, quise traer esto es porque aquí en Mateo 18, 23 al 35, no lo busque nada más, que hay una parábola que cada vez que uno habla del perdón es casi como que una cita obligada, ¿no? Hablar de Mateo 18, 23, que es la parábola de los dos deudores, ¿no? La parábola de los dos, esa es típica, esa es típica, pero lo que quería irme ahí es, para que nosotros dimensionemos eso, la palabra de los dos deudores, ¿se acuerdan? Todos conocen la historia de los dos deudores, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parábola que decía que una persona, pero quiero leer nada más algunos datos que están ahí, porque hay dos aspectos importantes en esa parábola, es, primero la obligación que nosotros tenemos de perdonar, ¿cierto? Así como el Señor nos perdonó. Y lo otro es las consecuencias de nosotros negarnos a perdonar, ¿no? Porque hay gente que es feliz porque Dios lo perdonó, pero no están dispuestos a perdonar. Entonces, las dos cosas son delicadas, ¿no? Estamos obligados a perdonar y si no perdonamos tenemos que ser conscientes de las consecuencias del no perdonar. Entonces, en el recorrido de esa parábola, por ejemplo, en el versículo 23 y 24, que dice aquí, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Tengan presente ese número, 10,000 talentos, ¿no? A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo, venderle a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía. ¿Cuánto le darán a uno por la mujer? No sé, hay que averiguar eso. Para que se le pagase la deuda, ¿no? Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia, que yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, miren, para que uno tenga una idea de lo impagable que puede ser una deuda, ¿no? Yo no sé, a ustedes que, cuando ustedes leen ahí, dice 10,000 talentos, entonces, ¿qué se imaginan? ¿Que eso es mucho, que es poco? ¿Qué creen ustedes? Bastante. ¿Alguna vez han hecho la cuenta o no? ¿No la han hecho, cierto? ¿No? Entonces, miren, nada más para que tengan ahí 10,000 talentos, ¿no? Miren toda la cuenta que yo hice. Esperen, yo,
De 10.000 talentos, nada más recuerden que un talento es igual a un talento es igual a 6.000 denarios, ¿no? Y un denario es un día de trabajo, ¿se acuerdan que así lo habíamos visto? Entonces, un talento son 6.000 denarios, o sea, son 6.000 días de trabajo, ¿cierto? Entonces, 10.000 talentos son 60 millones de denarios, o sea, haciendo esa conversión, ¿no? 10.000 talentos. Si uno son 6.000, 10.000 son 60 millones de denarios, o sea, 60 millones de días de trabajo, o sea que son 167 años de trabajo, y en un salario normalito más o menos como 700.000 millones de colones, o sea, es una deuda impagable, o sea, imagínense cuándo terminaron de pagar 700.000 millones de colones. Wow, ¿no? Y que venga alguien y te diga, movido a misericordia, bueno, está bien, te perdono la deuda, pues, porque ahora me quedo pensando aquí, porque él dijo, para que me pague la deuda voy a vender a tu mujer. ¿A que la mujer vale 700.000 millones? No sé, bueno, ese es otro tema. Pero bueno, el caso es que 700.000 millones de colones, así de impagable podría ser nuestra deuda con el Señor, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero bueno, el caso de esta historia es que más adelante ustedes ven en el versículo 25, que dice que, y a este como no puedo pagar, bueno, lo mismo, ¿no? Era una deuda que merecía castigo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cuál era el castigo de esa deuda? Pues que todo lo que tuviera fuera vendido, ¿no? Eso es lo natural. Ahora en lo espiritual, ¿cuál era el castigo de esa deuda en lo espiritual para nosotros? O sea, si al hombre que tenía esa deuda tan grande, el castigo era venderle todo, en lo espiritual, que es algo espiritual, intangible, ¿cuál era el castigo por esa deuda que teníamos? La muerte eterna. La muerte. ¿La paga del pecado cuál es? La muerte, ¿no? Ese era el castigo que nosotros merecíamos. Pero bueno, el caso es que así como ese le clamó a él, pues así nosotros le clamamos al Señor y él, movido a misericordia, también nos perdonó toda la deuda, ¿no? Sin financiamiento, sin cuotas, ni nada de eso, porque ahí no dice que el rey le dijo, bueno, está bien, vete y me vas pagando poco a poco. No, le dijo, te perdono la deuda, ¿no? Miqueas 7:18 dice que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿no? Entonces, qué bueno. Entonces, el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó todo. Entonces, por eso hay que confiar y confesar todos los pecados. Pues, no como en la católica, que uno confesaba un poquito nada más y por la religiosidad pensamos, no, el Señor nos dice, hay que confesar todo, ¿no? El que confiesa su pecado y se aparta de ellos, alcanza misericordia. Entonces, hemos sido perdonados, ¿no? Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué hacemos con los demás, no? Entonces, esa es la segunda parte de la parábola, porque acuerden que lo que dice la parábola es que a este mismo, al que le hayan perdonado 700.000 millones de colones, que era una deuda que tenía que demorar 166 años en pagarla, impagable. Este mismo tenía una persona a la que le debía él 100 denarios, ¿no? Hacen la misma cuenta, 100 denarios son 3 meses de trabajo, o sea, 3 meses de trabajo pueden ser 1.000.000 de colones. O sea, es pagable totalmente, ¿no? O sea, es una deuda pagable, ¿no? Entonces, así mismo, exactamente, y lo que dice la parábola es que que le debía 1.000.000 de colones no le quiso perdonar. Entonces ya todos conocen la parábola, que al final alguien vio las cosas, entonces fue y le contó al rey, y al final dijo, bueno, tráigame a ese tipo para acá, y entonces lo hizo encarcelar hasta que le pagara, ¿no? Entonces, así nos pasa, en la vida hay personas que nos han lastimado, y que nos han fallado, y a veces a la gente le cuesta perdonar eso, pero si uno lo dimensiona y lo compara con lo que Dios nos ha perdonado, no debería haber ningún problema para que nosotros perdonemos, ¿no? Porque es insignificante eso. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo, ¿no? Y el versículo 30 dice aquí, dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Te imaginas? Así somos nosotros con la gente que no, Dios nos ha perdonado todo y nosotros queremos más bien que sacarle hasta lo más último, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas, digamos, porque dice, le echó a la cárcel, ¿no? Recuerde de lo que hablamos allá del perdonar, que es liberar, dejar libre, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas no tenemos nosotros en la cárcel ahí del corazón ahí y nos negamos por medio del perdón a dejarla libre, ¿no? A darle su libertad? Una pregunta que le hagas allí. Ajá. Ajá, o sea, por ejemplo, si cometo... ¿Ustedes están oyendo? Sí. Ajá, sí. Cuando yo me quiero expresar a pedir perdón de haber cometido algo, sí,
Entonces, debo decir, me arrepiento, o siempre uno dice, no, te pido perdón, te pido perdón. Entonces, ahí que tengo que escalar a decir, bueno, me arrepiento de eso, o qué sería. Me hizo acordar, Elena, en Colombia había un programa de televisión que decía, todos oyeron la pregunta, ¿cierto? ¿Sí? En Colombia había un programa de televisión que se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Así se llamaba el programa de televisión. Entonces había una persona, digamos, en el estudio recibiendo preguntas. Entonces decía, y tenemos una pregunta aquí de Ana Milena, allá de Pavas. Y ella pregunta de que, por ejemplo, si uno no menciona la palabra me arrepiento, probablemente no esté, el perdón no sea lo mismo, porque es sano decir me arrepiento de los pecados. Ella pregunta desde allá, desde Pavas, que si siempre, aunque sea con Dios o con las personas, uno debe usar la palabra arrepentimiento. Pues bueno, la respuesta la tiene nuestro teólogo Marco López allá de Tres Ríos. ¿Me entiendes? Así se movía el programa, ¿no? Nos preguntan desde Atenas que qué bueno es echarle a las matas a los árboles de mango para que crezcan. Entonces, la respuesta la tiene nuestro agrónomo Luis Guido allá desde Cartago. Entonces, respóndale, Luis. Y entonces, así, ¿no? Este programa. Entonces, ¿quién sabe lo que ella no sabe? Bueno, no, lo que Milena dice es que si también entre personas, digámoslo así, porque generalmente uno cree que la palabra me arrepiento es solo con Dios, y que con personas uno dice, mira, perdóname, por esto, que si uno también debería decirle, mira, es que vieras que me arrepiento, estoy arrepentido de lo que te hice. ¿Qué creen ustedes? ¿También con personas se debería usar el término o es solo con Dios nada más que debería uno limitarse a lo que es el usar la palabra arrepentimiento? La respuesta con nuestro amigo, con nuestra amiga, ¿no? ¿Quién la responde? Allá a la juela. Hágale, Luisito. Yo pienso que sí, que sería propio también usarlo con las personas. Me arrepiento de lo que te hice y te pido perdón, no sé, no está de más. Y yo creo que si estás arrepentido, pues, no está de más decirlo, ¿verdad? Sí, 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 es bueno. O sea, la respuesta realmente, ya para bueno, ya llegamos al final. Sí, o sea, es bueno usarlo, ¿no? Por lo que significa el arrepentimiento. Acuérdate que el arrepentimiento es algo de corazón. Si uno no lo menciona, probablemente la persona no va a saber si es un remordimiento o no. Peor así cuando, por ejemplo, hay esposos que son agresores con las mujeres, con las esposas y les pegan. Y llega un momento y le dice, mi amor, si en algo te he ofendido, ¿me entiendes? No, o sea, mira, me arrepiento realmente de lo que te hice, no debía haberte pegado en los dos ojos. Bueno, tal vez en uno solo. ¿Me entiendes? Por lo menos la palabra arrepentimiento realmente reafirma que uno pues, realmente tiene pues, la sana intención por lo menos de no volverlo a hacer, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero cuando uno pide perdón así, mira, perdóname y tal, no. Entonces, yo creo que lo que dice Luis es cierto, como que es una reafirmación de que realmente hay una actitud de cambio y todo eso. Entonces, no sobra realmente usarlo con las personas, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ver con Dios, por lo que encierra la palabra arrepentimiento como tal. Sí, porque yo en la palabra dice arrepentimiento y perdón de pecados, la han ¿Sí? separado. Ok, bueno, entonces, bueno, ¿cuántas personas tenemos ahí? Entonces, recuerden, quería terminar, digamos, lo que hemos estado viendo hoy nada más con este Apocalipsis 3:19, para que meditemos un poquito en esto ya para terminar. Dice la palabra ahí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo y mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obviamente sin arrepentimiento no hay misericordia, pero quería nada más que meditáramos en esto, que él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿cierto? Entonces le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar esto que está poniendo ahí cuando dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo? Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué entienden ustedes ahí, por ejemplo, cuando él habla de celoso?
de protección. Quiere proteger. ¿Qué les suena? Algo, bueno, cuando el Señor dice, imagínate, vuelvo y lo leo, ¿no? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cierto? Un padre. Entonces, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Entiendes? Y después viene, obviamente, los beneficios que puede disfrutar si es celoso y se arrepiente. O sea, le dicen, entonces, si haces eso, pues yo estoy aquí, estoy a la puerta, y si llamas, si tú mentas, como ya pasamos por eso, ¿no? Recuerda que las cosas de lo que leemos tienen su orden, ¿no? Si tú ya siendo celoso y te arrepientes, pues obviamente yo entro y ceno contigo y si te mantienes así, pues el galardón está contigo, ¿me entienden? Lo que él menciona ahí. Pero ¿qué entienden ustedes con eso de cuando dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo? Entonces, por eso, porque si ustedes ven ahí, aquí hay un punto y coma, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, cuando ahí está haciendo un punto y coma, dice, entonces, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Para qué? Para que se cumpla lo primero que acabo de leer en ti, ¿no? Entonces, ¿quieren aportar algo ahí o no? ¿O se rinden? No, no es que yo, es una como uno interpretación mía. como padre con sus ¿Perdón? hijos, es como uno como padre con sus hijos, uno los reprende para que sean mejores y que cambien. Bueno, obviamente la primera parte nosotros la conocemos que Dios al que ama disciplina, ¿no? Esto lo hemos leído en varias partes. Por eso él dice, yo reprendo, que reprender no es regañar, ¿no? A veces la gente cree que reprender es regañar, ¿no? Es una Yo reprendo, o sea, recomendación. yo corrijo, yo direcciono, yo aconsejo. Una recomendación. Y castigo, ¿no? Alguna vez yo puse Dios al que ama castiga, entonces alguien me puso ahí, Dios no puede castigar, Dios es amor, y bueno, una cantidad de cosas que la gente pone ahí. Pero cuando él habla de castigo, no está hablando precisamente de hacer algo malo, ¿no? El castigo tiene que ver con la disciplina y por eso es que él dice, yo al que yo amo, yo lo castigo. No es porque uno castigue por mal, uno castiga porque ama, ¿no? Precisamente para corregir. Entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, ¿no? A los que amo. Ahora, si tú no te has arrepentido, pues no te puedo contar entre los que yo amo, ¿no? Porque precisamente para que tú estés acá conmigo, pues tienes que arrepentirte, ¿no? Entonces dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Entonces, sé pues celoso y arrepiéntete. Esa palabra celoso que está ahí, porque yo la estoy buscando, yo dije que sí, yo sé, todos cuando uno habla de celoso, se le viene a la mente lo primero que uno entiende por celoso, ¿no? Pero cuando uno habla bíblicamente y busca ahí lo que es ser celoso, que por eso es que dice que Dios es un Dios celoso y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿no? Celoso es alguien que, es alguien apasionado, como interesado en ciertas cosas, ¿me entiendes? Tiene esa connotación, entonces por eso dice ser celoso, o sea, cuando él habla, lo primero dice, hay un grupo a los que yo reprendo que son los que yo amo. Entonces, sé celoso, o sea, interésate por ser parte de ese grupo, apasionate por ser parte de ese grupo, muestra interés por ser parte de ese grupo, pero para eso tienes que arrepentirte, ¿no? Sé celoso y arrepiéntete. Y ya una vez que hagas eso, pues ya formas a ser parte de los que yo amo. Y entonces viene todo lo demás que leímos ahí. Y entonces yo estoy aquí, te llamo y me abre la puerta y cenaré contigo y tú conmigo. Y si sigues así en esa relación conmigo, pues lo más probable es que venzas y al que venciere, pues entonces yo le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo he vencido, bueno, todo lo que ya leímos ahí que a uno lo apasiona, ¿no? O sea, y retén la corona hasta el fin. Que se hizo aquí está. Retén la corona. Bueno, por ahí anda el asunto, esa era la parte final del... Voy a dejar de compartir aquí, ya estamos otra vez acá todos. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo ya para ir cerrando y pues vamos cerrando el tema, ¿no? ¿Quieren alguna hacer algún aporte o algo así? No son temas nuevos, ¿ah? Acuérdense que ya son, era como cuando les dije al principio que empezamos, todo ese lenguaje de reino, ¿no? Son temas que tenemos que dominar así, la misericordia, el perdón, solamente di unas pinceladas porque la doctrina del perdón pues, es algo totalmente extenso, pero son temas que tenemos que manejar. Y quise traerlo nada más porque, digamos,
La misericordia es algo que conocemos la definición como tal, el arrepentimiento también. Pero qué bueno es verlas de la mano. Una cosa depende de la otra y van caminando así como en un mismo riel, ¿no? Si una no está, la otra tampoco. Pastor, Qué uno importante. quiere misericordias todos los días y uno quiere que el Señor tenga misericordia y todo. Y tan difícil es uno ser misericordioso. Y eso del perdón, ¿por qué será que tanto a la persona secular o al que está ya encaminado al cristianismo le cuesta perdonar? ¿Por qué será que le cuesta perdonar? La respuesta la tiene nuestra teóloga Sí, Gema Quesada desde Atenas. desde Atenas. ¿Oíste la pregunta, Gema? No, señor. La pregunta la vuelve a repetir. No, lo que pregunta Milena es que sí, obviamente todos sabemos el tema del perdón, lo importante y todo eso. Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta tanto perdonar? Así como resumiendo la pregunta. Pastor, Que La respuesta la tiene nuestra teóloga Gema Quesada desde Gema Atenas. Quesada, ajá. cuesta perdonar, pastor, cuando uno no ha entendido todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Pienso que puede ser por ahí. Pero cuando estamos conscientes de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y todo lo que nos ha perdonado, entonces ahí es donde uno dice, lo que me están haciendo no es nada. Sí, por Piensa. eso les compartí yo ese ejercicio de los 700.000 millones de colones comparado con el milloncito de colones, ¿no? Así es, ¿no? Cuando uno se da cuenta que el Señor nos ha perdonado 700.000 millones de colones y nosotros no podemos perdonar un milloncito, entonces ahí, por eso es bueno dimensionarlo, ¿no? Entonces, Gema dice, cuesta perdonar, Milena, porque muchas veces la gente y hasta uno mismo no dimensiona, digamos, todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, que nos permita a nosotros también saber que lo que nos han hecho es algo tan insignificante, ¿no? Y también, complementando un poquito lo que decía Gema ahí, también es que muchas veces o pretendemos perdonar por la línea equivocada, ¿no? Nosotros tenemos que perdonar en la línea que el Señor nos enseñó, ¿no? De la manera en que yo los perdoné a ustedes tienen que perdonar. ¿Y cuál fue la manera en que el Señor nos perdonó a nosotros? Sin merecerlo. Sí merece. Entonces, vamos, no merece que yo lo perdone o que la perdone, pero como el Señor me perdonó a mí sin merecerlo, entonces yo también lo voy a perdonar. Esa es una línea. La otra línea es la línea del entendimiento, ¿no? Porque hay dos formas de perdonar. Una que es por justificación y la otra por entendimiento. La de la justificación no funciona. Porque, y menos aquí, porque el pecado no se justifica, ¿no? Entonces, no, de la justificación no, bueno, es que pobrecito, es que, ¿y por qué le fue infiel a la esposa? Es que pobrecito, es que la esposa no sabía cocinar, y, ¿me entienden? Entonces, tratar de justificar algo que no se justifica, ¿no? Pero uno lo podría hacer por la línea del entendimiento. ¿Cuál es la línea del entendimiento? ¿Ustedes se acuerdan? El ladrón. ¿En qué momento el Señor nos enseñó a perdonar por la línea del entendimiento? Cuando yo entiendo que la otra persona está actuando así porque no tiene al Señor. Ok, pero sí, eso está correcto, Gemma, pero digamos, ¿en qué instante, en qué momento de la vida del Señor nos dio ahí la lección, la clase, el ejemplo? Me doy. ¿En qué momento, pastor? Sí, ¿en qué momento de la historia, en qué momento de la vida del Señor que le diga, cuando Él estaba en tal lugar, ahí nos enseñó. Cuando el Señor estaba siendo crucificado. ¿Y qué pasó? Sí, Cuando que dijo, el Padre, Señor... perdónalos. Me están tirando saben lo que telegrama. Eso, bueno, entonces, sí, cuando Él estaba en la cruz y dijo, Padre, perdona a esa gente porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, una persona que no tiene a Dios, no tiene a Cristo, no tiene una relación con Él, pues no sabe lo que hace, ¿no? O sea, si nosotros entendemos eso, podemos o sea, desarrollar esa capacidad de poder perdonar al que sea, ¿no?
por más duro que sea lo que nos hayan hecho, si entendemos que esa persona no tiene a Dios y por eso no sabe lo que hace, es muerto, podemos perdonar por la línea del entendimiento, no justificándolo, porque el pecado no se justifica, pero esa es la línea por la cual se puede perdonar. ¿Por qué tan? Ajá, Marquitos. Perdón si lo interrumpa. Ahora complementando lo que dijo Gema, muchas veces, bueno, voy a hacerlo con un ejemplo. Mi abuelo decía que el buey no se acuerda cuando fue ternero. Y eso quiere decir que cuando usted está grande, ya no se acuerda cuando era niño, ¿verdad? Con lo que hacía. ¿Qué quiero decir con esto? Que a uno lo perdona Dios. Ya uno está tratando de caminar con Él y se le olvida de dónde uno vino, pastor. Y eso es cuando uno se le olvida que fue perdonado y uno está sirviendo y se empieza a llenar de orgullo y se empieza a llenar de cosas, ¿verdad? Entonces es cuando uno no, como dice usted, es un mandamiento perdonar, no es una, uno tiene que hacerlos, punto. Como él lo hizo, uno viene a servir a los demás, pastor. Por eso yo le decía del servicio, porque muchas, digamos, yo lo hago en el ejemplo, digamos, yo voy a la iglesia o al templo allá, y yo voy egoístamente, ¿verdad? Yo voy por mí. Yo sí voy a servir a los demás, pero sabiendo que el que más necesita de la palabra soy yo. Yo creo que en la medida que las personas entendemos que uno tiene que tener esa relación con Dios y amar a los hermanos como Dios lo amó a uno, es cuando el servicio, como dice usted, se vuelve bonito. Y aunque a uno lo traten mal y todo eso, no importa, uno, el que se beneficia es uno. ¿Me explico? Sí, así es, Marquitos. Y bueno, también en lo que Milena preguntaba, que por qué le cuesta a la gente perdonar, pues ya Gemma decía, porque uno no dimensiona y todo eso. Y lo otro también es porque, digamos, acuérdense que el perdón y el amor van de la mano, ¿no? Entonces, en la medida en que no haya amor, pues no hay perdón, ¿no? Porque el que mucho ama, mucho perdona, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, como no hay perdón, no hay amor, y como no hay amor, no hay perdón, porque van ligados. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿O alguien quería mencionar algo más? No. Bueno, ya faltan 10 para las 9. Okay. Estamos bien ahí. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Digamos, hay muchas cosas que uno conoce, hay muchas cosas que se olvidan. Y en esto, por eso el apóstol Pablo siempre decía, por mí no es molesto. O sea, acuerden que Pablo era un buen representante del Señor, que al punto que él decía, sean imitadores de mí, ¿no? Y él, entendiendo eso, decía, por mí no es molesto repetirle las mismas cosas, ¿no? O sea, por mí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, y además es una buena técnica siempre estar refrescándose, siempre hay cosas que uno no, se le van detallitos, entonces es bueno siempre estar actualizado en todo, en cualquier tema, en las cosas del Señor. Todas las cosas ayudan a bien, ¿no? En la medida que las hagamos con amor y amemos lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por, bueno, la oportunidad que hemos tenido, Señor, de poder en torno a tu palabra, compartir, comentar, analizar, meditar en cada una de las cosas que has dejado ahí para que nosotros, por medio de ella, podamos ser instruidos, podamos ser animados, exhortados, preparados, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que hoy nos hemos dispuesto, hemos separado un tiempo para poder estar aquí reunidos en torno a tu palabra y en torno a esta enseñanza, Señor. Así es que las personas que no han podido unirse, una bendición especial para ellas también, Señor, y que lo que resta de la semana sea un tiempo de oportunidades, Señor, en el que podamos, como fieles representantes tuyos, embajadores, Señor, podamos hacer alarde de la misericordia que tú has derramado en cada uno de nosotros también, Señor. Y así como nos ha hecho partícipes de ser misericordiosos, podamos no solo serlo, sino también que sea visible, Señor, ante los demás. Te damos gracias, Padre eterno, y nos vamos a descansar, Señor, y nos retiramos de este canal aquí, pero bueno, tu presencia sigue en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Amén.